Este domingo se concretó un hito muy importante. Tras una larga espera, se escogieron los miembros del Consejo Constitucional, quienes estarán encargados de escribir el proyecto de una nueva Carta Magna en Chile. Estas personas, representantes de partidos políticos en su mayoría, tendrán cerca de 5 meses para trabajar en el proyecto de nueva Constitución que ya lleva trabajando hace 2 meses la Comisión de Expertos. Luego de eso, presentarán a la ciudadanía el proyecto de constitución para que se haga un plebiscito de salida el próximo 17 de diciembre. Y acá la incógnita es clara: ¿se volverá a rechazar o se logrará alcanzar consensos que permitan unir a todos los chilenos bajo una gran carta transversal? Bueno, estamos con Marcelo Brunet, ya amigo de la casa, que está siempre con nosotros. Nos está muy contento, Marcelo, tengo que decir. Y Benjamín Moreno. ¿Cómo estás, Benjamín? Muy bien, y ustedes, muchas gracias por la invitación. Muy bien, la verdad. Pero mira, la bajada de la nota decía esta clásica frase, unir a todos los chilenos. ¿Estamos tan realmente unidos? ¿Nos quiere unir esta nueva Constitución? Sorpresas se vivieron ayer, Marcelo. Comenzamos comentando lo que se vivió ayer, este aplastador triunfo de los republicanos. Primero, aprovechando que tenemos un amigo diputado republicano acá, felicitarlos, porque ustedes hicieron una tremenda gestión, hicieron una muy buena campaña. Creo que finalmente lo que estamos viendo es el fruto de eso. Ustedes fueron capaces de captar probablemente cosas que nosotros no fuimos capaces. Ustedes visualizaron el tema de la seguridad ciudadana como un tema importante. Ustedes fueron capaces de visualizar el tema de la migración como un tema relevante. Sin duda, digamos, gran parte de la campaña de ustedes la fundaron en eso y tuvieron muy buenos resultados electorales. Ahora, hacíamos un chiste con la Carla la semana pasada de que el tío Ben de Spider-Man decía que un gran poder implica una gran responsabilidad. Entonces, aquí la pregunta, más que a modo de reflexión, tenemos que hacer todo lo que esté al alcance de nuestras manos para que esto no termine como la convención anterior, que al final de tanto radicalizarse, terminó siendo algo que se escapó de las manos de lo que la gente quería y en definitiva terminó siendo rechazado. Yo, junto con felicitarlos, lo primero que quiero hacer es instarlos a que podamos retomar una sana política de diálogo que signifique que en la práctica podamos articular la Constitución que todos los chilenos queremos. Mira, sabéis que voy a partir por recoger dos cosas. Lo primero, yo creo que no hay nada más republicano que el diálogo. Y eso nosotros lo tenemos de acuerdo. O sea, yo en lo personal en el Congreso tengo muy buena relación con colegas socialistas, PPD, de distintos partidos, porque no tengo problema en conversar. Yo tengo claro mis ideas, tengo claro los principios que estoy defendiendo, las cosas, pero eso no me impide tratar de buscar puntos de acuerdo siempre que yo considere que lo que vamos a acordar es algo bueno y positivo para el país. Esto no se trata, y aquí yo te podría decir que no hay ningún republicano que va a llegar, como trataban de caricaturizar a los Stingos, diciendo nosotros vamos a poner los acuerdos. No, nosotros vamos a trabajar y a diferencia, y que tú dijiste una frase que, bueno, lo voy a ser franco, no me gusta decir que se radicalizó tanto la convención anterior, no cometer estos errores, claro, pero nuestra postura nunca ha sido radical, nunca hemos dicho refundar Chile, nunca hemos dicho cosas así. Precisamente yo creo que el apoyo viene porque desde hace años venimos levantando urgencias sociales que vamos recogiendo porque estamos recorriendo el terreno, como por ejemplo el tema de la inmigración. El tema de la inmigración, cuando lo planteábamos hace 4 años, 5 años, nos decían, no, mira, que increíble, cómo se le ocurre plantear eso. Es que no es que se nos ocurra, es porque vimos esa necesidad en el terreno. Pero cuando tú tienes una clase política que está tan desconectada del terreno, claro, todos se van a escandalizar cuando, por ejemplo, José Antonio Kast proponía una zanja. ¿Por qué? Porque cualquiera que conozca el altiplánico, que haya estado parado ahí, se va a dar cuenta que es un terreno de nadie, que es, en buen chileno, un peladero, donde tú no tienes claro dónde llega la frontera, donde eso se presta para que personas trafiquen droga, trafiquen armas, trafiquen personas, muevan los vehículos robados de un lado a otro. Entonces, ¿cuál es una de todas las medidas? No es la gran solución, es ponerle una barrera física. ¿Por qué no hay tráfico, por ejemplo, o mucho menos, de drogas, de armas por la cordillera de los Andes? Porque tú tienes una barrera física natural, ¿no es cierto? Sí. Cuando tú tienes, por ejemplo, una entrada fácil, sí, tú tienes que hacer el trabajo de poner una barrera física. Y esto no se trata de generar malos lazos, sino que se trata de ir recogiendo urgencias en el terreno. Y en eso yo creo, con esto termino, Carla. Sí, no, dale. Y en eso yo creo que
se ha hecho un trabajo en terreno que hoy en día se premió, pero todas las mayorías siempre son circunstanciales. Y en eso yo creo que hay que ser bien cauto y no hay que marearse. Sí. Y nosotros nunca hemos estado por llevarnos la pelota para la casa. Nosotros queremos plantear nuestras ideas, plantear nuestros puntos, dialogar. Siempre lo hemos hecho, porque claramente muchas veces la prensa en el Congreso recoge el punto álgido, el punto, la cuña corta. Total, sí, pero obvio. si tú conoces la relación desde adentro, yo tengo la mejor imagen de muchos de Renovación Nacional, de muchos de la DC, de los ex-DC, de los PPD, de los radicales. De hecho, yo juego fútbol casi todos los lunes con ellos y nos llevamos muy bien. Soy el único republicano que juega fútbol con ellos. Claro, O sea, pero igualmente... hay una relación humana que uno es capaz de separar lo político de lo humano y eso te permite dialogar de una mejor manera. Y yo creo que ese va a ser el espíritu. Yo conozco a muchos de los candidatos electos porque me ha tocado recorrer buena parte de las regiones de Chile por el partido. Y puedo dar fe que son personas dialogantes. Claro, tenemos nuestras ideas claras, porque al final del día, si tú no presentas una propuesta de idea, ¿quién lo que eres? Cuando tú tratas de ser todo y nada a la vez, confundes a la ciudadanía. En cambio, no hay nada más transparente que decir, mira, sabes que yo pienso A, B, C, y voy a mantener eso. Y eso no quita que yo pueda tener el respeto por las personas que piensan diferente. Y en eso yo también valoro la actitud que ha tomado Chile Vamos de decir, mira, aquí tenemos que tratar de sacar la tarea adelante. Y lo mejor para el país es que aquí salga algo bueno para el país. No bueno para republicanos, no bueno para Chile Vamos, no bueno para Prodignidad, no, bueno para el país. Para el país, sí. Bueno, esa es la frase que yo la escuché muchísimo ayer, la verdad. Ayer en la noche estaba Evelyn Matei también diciendo lo mismo, ¿cierto? Estaban todos, plantean que finalmente esta nueva constitución sea para el país y para los chilenos y que son ellos los que necesitan las cosas. Pero claro, ustedes se juntan, qué sé yo, el partido de fútbol, bla, 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 pero en la realidad, en las creencias políticas, o sea, ustedes con, no sé, con los comunistas no tienen absolutamente nada que ver, ni en ninguna, o sea, se pueden juntar en ciertas cosas, pero evidentemente son extremos. Entonces, a mí me pasa algo. Evidentemente, José Antonio Kast, desde el 2017, ha estado trabajando muy bien este proceso. De hecho, no ha sido porque sí que republicanos, así como que, uy, ganó, qué impresionante, esto salió de la nada. No, pero evidentemente hay un trabajo largo. Pero ¿a qué realmente, y Marcelo, esto te lo pregunto a ti, crees que se debe esta gran... Esta oleada republicana. Claro, exactamente, porque igualmente no se esperaba así. No, yo creo que todos sabíamos que a Republicanos le iba a ir muy bien, no sabíamos que le iba a ir tan bien. La verdad es que ha sido una cosa impactante e impresionante. Sí. O sea, nosotros en Renovación Nacional pensamos que nos iba a ir mal, pero no pensamos que nos iba a ir tan mal como nos fue. O sea, habernos quedado nosotros con 4 consejeros es una cosa grotesca, considerando que el número de senadores en el mismo sistema electoral son 11. Que en la pasada anterior, nosotros en Renovación Nacional habíamos sido el partido más votado dentro de la convención. Que hoy día, después de haber sido primer partido nacional, hoy día somos el 4.º partido, detrás de estos jóvenes republicanos, detrás de la UDI. No detrás todos somos jóvenes. Bueno, jóvenes y algunos... Tú eres joven. Sí. Bueno, nosotros dos, de hecho, estamos absolutamente sorprendidos. Yo no soy joven, ya está la historia, de los 50 años uno no puede comparar. Pero lo que te quiero decir es que al final del día para nosotros ha sido un resultado tremendamente, ingratamente sorprendente. Yo en esto además creo que llegó el momento de que tengamos que poner las responsabilidades encima de la mesa. Eso quiero saber. ¿A quién para ti, en qué se equivocaron? A ver, yo lo primero que te diría es que hay un planteamiento de la directiva de Renovación Nacional, voy a hablar desde mi partido, más que de Chile Vamos. Sí. Un planteamiento del partido y de la directiva del partido que fue equivocado. Primero, hicieron todo lo posible por coquetear con los republicanos. Luego se pasaron al bando opuesto, criticando a los republicanos en forma dura y sistemática. El resultado, evidentemente, termina reflejándose en lo que pasa. Nos encontramos, irónicamente, con que el presidente del partido, Francisco Chaguán, dice que esto es un plebiscito para el pero gobierno. Al final del día el plebiscito termina siendo también para Chile Vamos y particularmente para Renovación Nacional. Yo en esto, al igual como en alguna oportunidad lo hizo la democracia cristiana después del 4 de septiembre, así como lo han hecho bastantes directivas en su oportunidad, yo creo que este es el momento en que la directiva de Renovación Nacional tiene que dar un paso al costado y tiene que renunciar. Este es el momento de renunciar porque definitivamente esto no avanza más. No tiene ningún sentido seguir en la situación en la que estamos. Eso desde un punto de vista de ese análisis, desde el punto de vista de por qué les va tan bien a los republicanos. Yo insisto, creo que ellos tuvieron un muy buen manejo de campaña, hicieron un tema de manejo de redes espectacular, sin duda.
No voy a entrar en la discusión respecto de a quienes atacaban más y a quienes no. Nosotros en el Instituto de Libertad tenemos un estudio que demuestra que republicanos y las cuentas de los republicanos atacaban más a la centro derecha que a la izquierda, pero eso es otro tema, digamos. Sí. Pero en términos generales hay que decirlo, hicieron una excelente campaña, entronizaron muy bien con ciertos temas que nosotros no fuimos capaces ni de leer ni de manejar adecuadamente. Pero Marcelo, Benja, Sí. ¿qué temas? Porque finalmente el tema que importaba hoy, ¿cierto? No, sí, cierto. Era la delincuencia, la migración. Ya. Después pasamos por la economía, narcotráfico, pero más o menos una línea, ¿cierto?, que tiene que ver con la delincuencia, el A ver, narcotráfico. yo creo, Carla, que en Y eso eso... no va a estar en la Constitución escrito tampoco. No La va delincuencia solo no. por eso. Yo creo que la sintonía no va con un tema en particular. Yo creo que va con una forma. ¿Qué es lo que yo he podido conocer? Yo antes no era político, ¿ya? Entonces, cuando entré, tú te das cuenta que al interior hay un microclima, ¿ya? Donde la gran urgencia es una urgencia política que le interesa solamente a los compadres que estamos dentro del Congreso o a los que están metidos en el Claro, mundo político. Obvio, sí. Y cuando tú sales de eso, vas a terreno, vas a la Nada calle, que ver, pues, otra cosa. la persona te dice, por lo menos mi distrito es súper rural, o sea, me dice, oye, no tengo agua potable. Y ellos dicen, oye, ¿y cómo cambiamos la comisión, este diputado de esta comisión? ¿Cómo logramos que la comisión política de tal partido saque un comunicado? Y vaya al terreno y te dicen, tengo susto que me asalten, no llego a fin de mes, la benzina está carísima, Sí. sabéis que, oye, no encuentro pega, y muchos problemas que donde la élite política, donde la clase política en general, porque esto no es el típico cliché de criticar a la clase política por criticar a alguien, sino que donde se empieza a desconectar. ¿Por qué? Porque tú te pasas en cafés, reuniones y cosas así, y muy poco en terreno. Y esto tampoco se trata de vivir en terreno y decir, sabéis que la gente me pide esto, me pide lo otro, porque tú también estarías renunciando a tu deber de liderar. Y el liderazgo no es solamente para los grandes líderes políticos. No, para todos. Todos Claro. tienen que ejercer un liderazgo que significa, al final del día, decir, esta es mi propuesta de sociedad, estas son mis ideas, las pienso llevar a cabo de esta manera para ver si soy capaz de convencerte o no. Ese es el fin, al final del día, de un partido político. Y yo creo que parte del éxito también se explica por ser claro. Tú hoy día tienes un ambiente muy revuelto en el amplio sentido de la palabra. Problemas sociales gigantescos, vienes del estallido del 2019, vienes del fracaso de una convención, vienes de muchas otras cosas que te hacen un ambiente muy revuelto. Y si tú lo miras, por ejemplo, yo te pregunto, ¿te acuerdas qué fue lo que pasó el martes de la semana pasada? Tú dices, oye, pasaron tantas cosas en una semana que es una locura. O sea, yo de repente hago una cosa en la mañana, llego en la noche y digo, oye, lo que hice ayer, y en realidad fue ese mismo día en la mañana. Entonces, Sí, en un muy ambiente rápido. tan revuelto, cuando tú tienes una postura clara y no tienes el susto a decir, ¿sabes que me pueden tildar de esto, de lo otro? Las personas lo agradecen porque, por último, a mí me lo han dicho en el terreno. ¿Sabéis que no estoy de acuerdo en todas las cosas? Pero por lo menos sé que en el paquete de cosas o en las pocas cosas que estamos de acuerdo, tú lo vas a seguir pensando y lo vas a seguir defendiendo. Sí, sí, Por lo sí. tanto, me entrega más confiabilidad eso, porque tiene una consistencia en el tiempo. Y yo creo que eso se premia también en los momentos de crisis, la consistencia. Dale, Marcelo, porque hay mucho que hablar. Dale, Hay dos dale. cosas en tu discurso que yo rescato y que encuentro valiosas, pero que al mismo tiempo uno pudiera darle una vueltecita. Primero, el discurso de nosotros conocemos las necesidades de las personas, inevitablemente me recordó, o más bien, nosotros No, estamos en terreno y no. escuchamos las necesidades de las personas. No. Pero me suena inevitablemente y me recuerda inevitablemente a Lavín en el 99 diciendo que los problemas reales de la gente versus los problemas de los políticos. La gente necesita soluciones a sus problemas, pero también necesita política. Sí. Lo que pasa es que nosotros hemos, de alguna forma, Totalmente. llevamos 50, 60, 70 años Pero- caricaturizando la política y diciendo que la política Un no punto, resuelve. Marcelo, un punto. Yo no estoy diciendo, por eso dije, esto no se trata de la típica crítica a la clase política, que es lo que explica buena parte de la desafección, que en buena parte muchos se preocupan más de lo que les afecta directamente que los temas. que y esto no es, espera, esto no es una déjame hacer un atribución de paréntesis, chiquitito, si republicanos. no se me va a olvidar. Todo lo ¿Te que acuerdas quiera. que el problema del agua, cuál es el lugar que tenía más problema de agua? Creo que era Petorca. Petorca. Ya. Y Petorca ganó el rechazo. Y Y por lejos. entonces tú decís, ¿cómo piensa el chileno? ¿Me puedes explicar? Es Es que- verdad, es muy raro. Es que tú tampoco puedes atribuirte el saber cómo piensa cada persona, de decir, ¿sabéis que en Petorca les tiene que interesar más este tema? Porque en Petorca también les puede interesar, por ejemplo, el tema de la Sí. seguridad, Claro, de la claro. propiedad privada, de tantos otros temas. No es el único problema que tienen. Si lo que voy no es una atribución, esto no es patrimonio de republicanos, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nosotros, en el minuto en que, por ejemplo, los partidos políticos estaban
pasaron más de 100 días armando este proceso y todo el cuento, nosotros dijimos, oye, hay urgencias que no pueden esperar 100 días. Bueno, Tenemos que dedicarnos a eso. Es bueno el número 100 porque precisamente en esa misma época nosotros como Renovación Nacional planteamos 100 propuestas respecto al tema de la delincuencia. Lamentablemente no fueron captadas por los medios. Lamentablemente la gente tenía el foco en otro lado o los medios de comunicación o lo que sea. Y yo tengo que decírtelo con toda fraternidad, ese fue el momento en que ustedes también nos empezaron a pegar a nosotros diciendo, o sea, ya no con la terminología de la derechita cobarde ni ninguna de esas cosas que se usaron antes, pero sí con un par de comentarios de que nosotros habíamos traicionado a la gente que había votado por el rechazo, que nosotros habíamos pactado con el Partido Comunista, como se ha dicho en varias oportunidades. ¿Pero sí lo hicieron? Bueno, así como ustedes también votan muchas veces normas favorables o desfavorables con acuerdo o sin acuerdo de ellos. Está bien, pues, porque es parte de la democracia. Tú mismo partiste diciendo... Pero es un dato que hicieron un pacto con el Partido Comunista. Pero tú mismo partiste donde diciendo... donde ustedes destacaban que este pacto tan amplio llegaba desde la UDI hasta el Partido Comunista. Y fíjate que fue tan bueno el pacto que finalmente ustedes terminan en ese mismo pacto, de esa misma elección, sacando la primera mayoría. Lo que te quiero decir es otra cosa. ¿Y por qué crees que el republicano saca la primera mayoría? Si me dejas terminar, puedo plantear el tema completo. El punto que tenemos acá es un punto bien relevante, porque al final del día tú mismo nos habías dicho de que para llegar a la convención, o al Consejo Constitucional, ustedes están dispuestos a dialogar, a transar, y me parece muy bien. Eso es lo que tenemos que hacer en política, dialogar, transar, incluso ponernos complicados. Quien pide por Chile nunca se humilla, decía un líder del pasado. En este momento lo que necesitamos más que refregarnos las cosas que hicimos o las que no hicimos, es empezar a pensar para adelante, a ver cómo lo hacemos para poder que el texto constitucional no termine siendo rechazado en diciembre. Pero Marcelo, yo lo primero que planteé acá cuando empezamos a conversar fue precisamente decir que esto tiene que ser bueno para Chile, y tú fuiste el que dijiste, mira, no quiero entrar en el tema de a quién le pegaban con las redes sociales, pero ustedes nos pegaban más a nosotros. Es cierto, y ahí siguió levantando el tema. Porque es cierto. Ahora, pero perfecto. Dicho eso, iría a reconocer esa realidad. Perdón, pero es un tema que no sé si los tenía muy preocupados ustedes, pero que hayan mandado al Instituto Libertad a hacer un estudio para ver qué es lo que está haciendo Republicano. Y dicen, oye, no nos interesa Republicano, pero mandamos al Instituto a hacer un estudio para ver qué está haciendo Republicano. Bueno, nosotros creemos que aquí lo que tenemos que hacer es buscar los puntos de acuerdo. Entonces, tú me estás diciendo, no quiero entrar en el tema, pero llevas 2 intervenciones hablando precisamente del tema. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es mirar para adelante y ver que las personas que salieron acá en el Consejo hagan la mejor pega posible, hagan una pega seria, hagan una pega responsable, porque yo creo que además uno de los problemas que ha tenido la política en general es cuando están todo el rato buscando la cuña corta, la cuña fácil, el aparecer en los medios. Y yo siempre pongo el ejemplo del experto que designamos nosotros en la convención de experta, Carlos Frontaura. No ha dado ninguna entrevista. Ninguna entrevista. Y ha hecho un trabajo notable. Ha hecho un trabajo notable. Pero yo quiero ponerte un punto también sobre la mesa, porque muchos nos dicen que ustedes, que los republicanos no sé qué. Pero siempre vemos, por ejemplo, cuando veo a algunos dirigentes de Chile Vamos hablar, no, mira, la derecha democrática. Perdón, ¿nosotros somos antidemocráticos? Te lo pregunto así de franco. Ustedes participan del proceso democrático, su declaración de principios es democrática, yo no puedo decir que no lo sean. Es que entonces, en ningún ¿cuál caso. es el fin? Y probablemente si la gente de izquierda la que termina diciendo eso. Ahora, no, yo se lo he escuchado a muchos dirigentes de Chile Vamos, y yo lo encuentro lamentable, porque al final del día, si tú ves el juego político o la función de un partido político, ¿qué es? Tú tienes porciones de la sociedad que piensan de diferente manera. Por lo tanto, hay una organización intermedia que se llaman los partidos políticos, que tienen que ir a representar a esa parte de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, tildar a un sector de antidemocrático, si es que no es algo explícito, por ejemplo, donde ellos te digan, no, la democracia es simplemente un elemento para que nosotros lleguemos al poder, no. Tildar sectores antidemocráticos, yo creo que es poco democrático, pero y cancela precisamente el debate que queremos llegar. Liberales económicamente, ¿cierto? Y muy conservadores culturalmente. Y eso, evidentemente, sí, claro, puede responder a un grupo de personas, pero hay muchos también que quizás no piensan de esa manera. Evidentemente, la pregunta es, ¿por qué, Marcelo, podría ser rechazado este nuevo texto? Pensemos qué fue lo que pasó con la convención. La convención tenía una mayoría de izquierda, de extrema izquierda, bien dura, digamos, y donde finalmente hubo todo un sector político que terminó siendo cancelado, bien lo sabemos nosotros, tanto ustedes como nosotros en la práctica terminamos en una situación muy incómoda dentro de la convención. Hay varios amigos míos convencionales que dicen que esto debería calificar como plan auge y que deberían tener rehabilitación psicológica porque lo pasaron pésimo, fue como una especie de un año de bullying permanente. No, sí, fue increíble, a mí me consta lo que dice Marcelo, fue increíble. Y finalmente el error que se comete es que con una
convención tan cargada hacia un espectro del sector político, lo que termina ocurriendo en la práctica es que el texto que sale En base sin sintonía con lo que la gente quiere. Claro. Entonces es ahí donde nosotros debemos aprender. Fíjate, yo Pero que no le aplaudo a nada. Pero claro, pero es que la gente votó por republicano. Claro, pero también votaron en el pasado por el Frente Amplio. Mira, yo que en esto no soy precisamente fan del presidente Boric, todo lo contrario. Ayer dejó algo muy razonable, que teníamos que ¿En el nosotros... discurso? Sí, claro, ¿Aprender de sus errores? Habíamos que aprender de sus errores. Y está Ahora bien. lo dice. Está bien. Porque por último, ¿sabéis qué más? Yo prefiero Se la mueve un poquitito. la conversión tardía, pero la conversión al fin, siempre cuando sea sincera. Yo no sé si sea sincera en este caso, pero por lo menos el concepto me parece bien claro. Si hay algo que tenemos que aprender nosotros, de los errores de ellos... Nunca te había escuchado esto, ¿Ah? Solo No, hoy. es primera vez. Y probablemente sea la última Sí. en los próximos 3 años. Sí. Mira, si hay algo que tenemos que aprender de quienes se equivocaron en el pasado, es de tratar de buscar que el texto constitucional, ojalá, y en eso creo que tenemos algún acuerdo, sea un texto mínimo, lo más reducido posible, que no sea una cosa que tenga una pretensión de omnicomprensión, digamos, de todos los temas, como lo hizo la convención anterior. Sí, una segunda cosa que tenemos que aprender es que esto sea una cosa representativa de los problemas de la sociedad. Las constituciones no son, digamos, listas de supermercado de resolver cosas, pero sí, de alguna forma, tienen que estar orientados a hacer lo que la ciudadanía quiere. Y en ese sentido, por ejemplo, yo aplaudo mucho lo que planteó Carlos Frontaura y lo que ha planteado en las votaciones Carlos. Yo le tengo mucho aprecio y creo que además es un intelectual de primer nivel. Carlos ha sido de los que ha contribuido en su voto, por ejemplo, que la normativa actual, digamos que se propone por el comité de expertos, plantee la lógica del Estado social y democrático de derecho, que es algo que finalmente probablemente haga la congruencia entre la subsidiariedad y la solidaridad que nuestra sociedad necesita. Es que, Sí. bueno, yo creo que bueno, te voy a tener que rebatir esa parte, porque Adelante. precisamente lo escuché del mismo Carlos, pero la subsidiariedad no es contraria a la solidaridad como nos han querido plantear. Totalmente de acuerdo. Y entonces, no sé por qué decir para que hagan la congruencia entre la subsidiariedad y la solidaridad, Porque la como si fueran contrarias. Porque Sí, la pero subsidiariedad son- positiva y la negativa, al final del día, No, si la entra en subsidiariedad yo equilibrio. creo Y la que- subsidiariedad la subsidiariedad, negativa en la bueno, práctica es solidaridad. Bueno, la subsidiariedad yo creo que es una al final del día. Las cosas son lo que son, no lo que dicen que son. ¿Ya? Pero mira, más allá de eso, yo creo que aquí hay que bajar la pelota, como se dice en el fútbol, al piso, bajar las expectativas de esto y entender que una constitución, tal como decía Marcelo, te iba a decir Carlos. Es que Por estábamos Frontaura, hablando de a lo Carlos. mejor. Hemos hablado de Carlos, sí. Por Frontaura, claro. Siempre me pasa eso. Es que esto no va a ser un árbol de Pascua donde vas a poder poner todos tus deseos, sino que, y más allá de que sea minimalista o no, de que tenga tales características, que al final del día también no dejan de ser ciertos anhelos de algunos sectores, lo importante es que sea una constitución que sirva. ¿Cómo se evalúa una constitución si es buena o mala? Por sus resultados. Ya, pero- O sea, El resto es música, ¿ya? Porque tú puedes tener una constitución minimalista que tú dices, mira, sabes que logramos una constitución minimalista y es pésima. Puedes tener una constitución un poco más larga y es muy buena en los resultados. ¿Cómo se evalúan las políticas públicas? Con sus resultados. Y la constitución tiene un rol fundamental que es ponerle atajo, ponerle límite al poder político, defender a la persona frente al poder del Estado. Entonces tú tienes que empezar a trabajar sobre esa base, no decir, mira aquí, ¿qué deseo tiene usted? Pongámoslo acá. ¿Qué deseo tiene usted? Pongámoslo. No, yo deseo que sea larga, yo deseo que sea una constitución corta, yo deseo que esté más cargada para acá, más cargada para allá. No. Aquí lo que tenemos que buscar es una constitución que funcione. Ahora hablemos del día de hoy, lo que significa para este gobierno lo que pasó. Sabíamos que iba a ganar, que iba a ser del lado de la derecha. Era lógico, esto nos sorprendió. Pero ¿cómo se mueve ahora el gobierno? Porque la verdad es que queda en una situación muy, muy, muy complicada. O sea, su agenda la tiene que rehacer, porque con la que tiene no va a poder hacer nada. Yo creo que no lo van a hacer. Yo creo que van a mantener su agenda. Es más, la van a radicalizar. Yo creo de que ellos no entienden bien. Porque, a ver, el problema que tiene esta generación política que nos gobierna, este grupo político que nos gobierna, es que ellos son personas muy acostumbradas al pizarrón y muy poco acostumbradas a la calle. Eso probablemente estaremos de acuerdo. Es gente que en general piensa que los problemas se solucionan desde su ideología más que desde el pragmatismo o la realidad. Entonces, en la práctica, eso ha significado de que
todo lo que, lo hemos hablado en otras oportunidades, el mayor crítico del presidente Boric es el exdiputado Boric, que finalmente, permanentemente siempre tiene una frase pero si para vos lo que contradecir. estáis diciendo, Marcelo, entonces lo que dijo el presidente ayer no sirve para nada, porque entonces sí pero- debiese llevar a los actos. Que Carla, el propio presidente Boric probablemente se vea contradecido por alguna de las tantas frases que en alguna oportunidad dijo el diputado Boric respecto de cómo reconocer los errores, de cómo finalmente se maneja el país. Ellos siempre, y yo creo de que el diputado Boric es más cercano a la realidad que el presidente Boric, en cuanto a lo que el presidente Boric piensa. Yo creo que él cree de verdad que su programa es perfecto, que su programa tiene que ser ejecutado a pie juntilla. Es cosa de ver, digamos, más allá de los toboganes más o toboganes menos, cuál es la performance política del presidente. El presidente de la República lo que ha hecho es ser consistente en tratar de decir una cosa, pero al mismo tiempo hacer otra. Sí. Entonces a mí no me sorprende en absoluto que ayer haya sido absolutamente generoso y magnánimo en reconocer efectivamente el error y los errores cometidos, pero que en lo sucesivo siga cometiendo los mismos errores, porque creo que no va a variarse de eso. El presidente Boric al final del día se traiciona a sí mismo porque finalmente tiene que reconocerse a sí mismo en lo que es. Pero eso ya, pero ese nos genera un problema a todos, porque finalmente que le esté yendo mal, nos hace mal a todos. Por supuesto. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes los republicanos hoy día? Mira, más allá de entrar a analizar qué tiene o no tiene que hacer, yo creo que el error, si lo quiere decir, el primer error o el error más profundo de esta generación, yo concuerdo con Mauricio en esto. Marcelo, no me Ya sabes que Tres veces ya. Mira, acuérdate de A la cuarta Marcelo le digo de- Raúl. ¿sabes de- A la cuarta le digo Raúl. mira, Claro, acuérdate- Alberto, que acuérdate- da lo mismo, claro. Con mi compañero voy a hablar, más fácil, ahí no me equivoco. No, Acuérdate, Ah, Marcelo no, de Castureo, compañero. uno tiene que hacer Ah, una... ¡Ay, qué horror! una No, asociación. pero Carla. Pero es que no es porque tú te Ese parezcas, fue, es que yo hago esa Carla, asociación, ese si fue no como un puedo. salvavidas de plomo. O sea, Es que si no, no puedo, si me tengo que acordar de algo. Me pateaste Mira. en el piso, pero está bien, digamos. Sí, bueno, Es que lo conocemos todos. Ni yo le pegué tan fuerte, pero bueno. Nadie, no. Mira, lo que yo estoy de acuerdo con Marcelo que acá hay un error, digamos, un pecado capital que tienen, pero más allá del desconocimiento de la realidad, yo creo que ellos están proponiendo muchas veces soluciones muy fáciles a problemas que son complejos. Tú lo puedes ver en todo ámbito de cosas. Por ejemplo, cuando tú te toca, por ejemplo, ¿Eso se llevar... le llama, es como el populismo del partido de la gente un poco? No necesariamente. Yo creo que es una falta de conocimiento, de experiencia de cómo se hacen las cosas. Es que Como dicen, experiencia falta de no tenían, cana. claro. Falta de cana, Sí. ¿ya? Y aquí voy con esto porque llévalo a un ámbito absolutamente distinto a la política. Yo te digo, oye, ¿qué tan difícil es hacer un programa de televisión? Cualquier persona que no lo conoce de cerca, armar todo esto te va a decir, no, mira, son un par de cámaras, son esto, son lo otro, listo, súper fácil. Claro. Pero cuando llega a la práctica, se da cuenta que hay una cantidad de detalles que tú solo Todas empiezas son- a conocer. sí, sí, Yo veo aquí cómo mueves la acá casa, son todos que tú empiezas a secos. conocer cuando lo haces. Y en esto pasa lo mismo. Cuando tú lo ves de afuera y dices, no, mira, esto se arregla así, esto se arregla así, yo creo que ahí está el pecado capital. Y ese es el gran problema que tienen. Yo la gran duda que tengo sobre los cambios de postura del presidente es en lo que acompaña después de la C. Porque uno puede tener convicción o conveniencia. Ah, bueno, claro. Te pueden llevar al mismo resultado, Claro. a la misma postura, pero tus motivaciones son distintas. Y eso es muy importante, porque al final del día, tú eres lo que haces, no lo que dices. Totalmente, Es cierto, pues, sí, sí. como lógico. O sea, Mira que sí, llegamos a puntos de acuerdo, Sí, ¿eh? no, todo Si en te- ese oye, sentido. O sea, da yo- lo mismo lo que no tú está digas. ya, yo tengo una relación muy buena Sí, no me con cabe la mis menor colegas duda. de Sí, Chile total, Vamos, total. del PPD, de la DC, de todo, o sea, Sí, sí, se Pero- ve. De hecho, se ve. Ayer se veía, incluso. Me llamaba mucho la atención porque se respetaban mucho ayer. Pasó una situación que yo creo que a todos igual les pegó. ¿Cachai? Les pegó fuerte. Entonces estaban como todos más Más tranquilos, más ponderaditos. ponderados, como con mucho vamos por el país, porque finalmente ¡pah! Fue un palazo en la cabeza. Ahora, es bueno, evidentemente todo lo que debe pasar es positivo, pero lo que les pasó al partido de la gente, eso fue, yo creo que fue, por lo menos para Sí. algunos, sorpresivo, que no sacaran nada, digamos, y Sí. a París yéndose, lo mostraban en el aeropuerto, digamos, le hicieron ahí las cuñas, la nota, todo. Yo honestamente pensaba que si había un partido que iba a terminar superando al mío, iba a ser el partido de la gente, en cuanto a votación, en cuanto a cantidad de elegidos, y tenían una buena lista en general, pero, a ver, aquí hay un tema, ellos no, pero de alguna forma no lograron
Así como fueron la novedad en la elección pasada, Sí. así como en la antepasada también lo fue el Frente Amplio, y así como antes lo había sido la lista del pueblo, no fueron capaces de alguna manera de poder traspasar esa novedad a un discurso más concreto. Claro. Al final del día, el Partido de la Gente hoy día está dividido en la Cámara, tú lo sabes mejor que yo. Sí. De hecho, eran 6 diputados, entiendo, que se transformaron en 7 y terminaron en... Salieron, entraron otros, Claro. volvieron a salir. Tienen a uno, Están revueltos los tiempos. tienen a uno que usa archibaldo, digamos, para hacer cuñas, digamos, al diputado Gaspar Marín, archibaldo. Gaspar Riva. Gaspar Riva, perdón. No sé, Marín. No tan rígido con los nombres. Sí, no, perfecto. ¿no? Sí, Hoy día es el día del nombre. Y al final del día, probablemente la mejor... A ver, yo todavía no alcanzo a entender. Yo creo que ninguno, los amigos de las cámaras, nadie es capaz de entender por qué Parisi, estando en el extranjero, fue capaz de levantar 1 millón de votos. No, es increíble, por eso. Son situaciones, son cosas que Yo has creo que saltado. tiene su explicación. Yo creo que es más simple de lo que parece. No es por ser simplón en el análisis de Ya, esto, pero pero antes, Benja, y que sigamos esta conversación, yo tengo que hacer una pequeña Adelante. pausa Sí, porque porque- conversando esto que estaba muy sabroso. Benja, ¿en qué habíamos quedado? Nos acordamos. no me acuerdo en qué hayamos quedado, pero Espérate, pero estamos... Yo después de la planadora de ayer no me acuerdo nada, así que es lo El mismo. tema del PDG fue... Ah, sí, claro. eso, sí. en eso Parisi, el habíamos quedado. PDG, Sí. sí. ¿Por qué probablemente se termina Diluyendo. desinflando quizás un poco el PDG? Bueno, yo creo que la elección fue bien difícil también para ellos, sobre todo por lo que les pasó con la candidata Arica. Yo creo Ah, que sí, claro. eso yo Claro. creo que golpea mucho. Esas Independiente que haya sido en esas Arica. últimas cosas que pasan han pegado. En una última semana en la que además había mucho indeciso, pues, entonces... Sí, total. Generalmente la última semana de la elección son las claves. Sí. O sea, tú puedes hacer una muy buena campaña en las 8 semanas primeras y terminas acordé la de los- última pésimo me y acordé se de te los va todo el travestis. tacho a Sí, la basura. claro. Pero mira, yo creo que aquí lo que les ha pasado es un poco lo contrario de lo que nos pasó a nosotros y nos terminó premiando, que es la consistencia en el tiempo. Porque tú partías de repente con un PDG que pensaba una cosa, que tenía representantes que defendían esto, que defendían lo otro, pasaron por una crisis interna, que todos los partidos pueden pasar, o sea, nadie está libre de esto, pero al final del día es una consistencia Sí. donde frente a tanto enredo, frente a tanta cosa, frente a tanta desinformación o poco interés, cuando ellos dicen, ya sabes que quiero votar por algo de este estilo, ¿cuál me asegura que cuando yo le dé el voto después no va a salir con una sorpresa? Y eso te marca una consistencia. Sí, Y eso ahí después es se te verdad. premia, sobre todo en los tiempos de crisis y en los tiempos revueltos. Porque cuando tú dices, ¿sabes qué ya? Por ejemplo, yo quiero votar por un ecologista. Y tú ves que hay un partido que ha defendido esa causa constantemente y no se ha movido. Cuando es popular la defiende, cuando es impopular la defiende, cuando está arriba la defiende, cuando está abajo la defiende, al norte, al sur, en todos lados. Y tú dices, ¿sabes qué? Perfecto. Es de verdad, pues estos son de verdad. Lo que dicen, Eso es lo que me van a hacer. importa, lo van a hacer y yo sé que no me va a salir con una sorpresa. No sé que es uno que se subió al carro a último minuto. Y lo mismo con el tema de la seguridad, lo mismo con distintas cosas. Y eso es algo que se va construyendo en el tiempo. Ujú. Nosotros fuimos minoría en el plebiscito de entrada y no lo escondimos. Si nosotros no dijimos rechazar para reformar, no, nosotros dijimos rechazar. Y eso te Sí. marca algo claro. Sí, total. Después, en la elección de consejero, dijimos lo mismo. En la elección presidencial, dijimos lo mismo. En la segunda vuelta, mantuvimos lo mismo. Y nos ha tocado perder muchas veces. Pero hemos mantenido lo mismo. Abajo y arriba. Sí. Y eso las personas lo pueden valorar porque dicen, ¿sabes qué? Ya, tengo 2 puntos de acuerdo, uno en desacuerdo, pero por lo menos los 2 puntos que tengo de acuerdo, yo sé que voy a seguir teniendo el acuerdo en 5 meses más, en un año y medio. Claro, y eso supera al que finalmente ustedes tampoco querían que se escribiera una nueva constitución. Eso es un Hay un tema ahí porque... Hay que hacer una Ah, salvedad dale, ahí. dale. Hay Ya. que hacer una salvedad, ¿ya? Porque a nosotros nos han cargado mucho, por decirlo así, ese muerto, ¿ya? De que ustedes no querían una nueva constitución y todo el cuento. Claro, no queríamos una nueva constitución completa, desde cero, porque nosotros creemos que hay Que que la que respetar está la sí. institucionalidad. Mm. Y la institucionalidad te dice que el Congreso es el encargado de hacer las reformas constitucionales y nosotros creemos que las cosas no se reemplazan por otra de cero. Se van mejorando, se van adecuando, tú puedes quitarle cosas malas, tú puedes agregarle cosas que faltan o cosas mejores. Y eso se puede hacer a través del Congreso. Nosotros éramos partidarios de hacer todas las reformas que se quisieran y plebiscitarlas con un plebiscito salida para cerrar el círculo constituyente. Y nosotros creíamos que eso era más institucional, más barato y tenía traía menos inestabilidad en el país.
A ver, Que es bien distinto, es bien Sí, distinto a pues, decir, no queremos- no, sabéis que sí, nosotros es no queremos distinto. ningún Sí. No, No, pero, a ver, no, pero nosotros creemos que hay que respetar la está bien, institucionalidad. ustedes estaban de acuerdo con reformar la Constitución, es válido, ya vemos algunos que creemos que es necesario una nueva Constitución, es un tema discutible y a estas alturas, al final, digamos, como dicen los gringos, potato, al final, digamos, vamos a terminar Claro. más o menos donde mismo. Ahora, ¿dónde está lo relevante? Yo creo que hay dos cosas en esto. La primera es que efectivamente ustedes han sido beneficiados en esta oportunidad por la consistencia, es cierto. Ahora, ¿se puede ser consistente permanentemente siempre con las mismas ideas? Probablemente no. Yo he cambiado por lo menos mi posición respecto a muchas cosas muchas veces en mi vida. Y eso está bien, digamos. Así como también está bien ser consistente en algunas, digamos, en los temas de los principios, probablemente uno también incluso tenga el derecho a replantearse sus propios principios. Yo creo de que está bien esto de que hay gente que tenga ciertas convicciones y que estén acá, hay otras que tengan otras convicciones que estén acá. Entre medio hay gente que tiene el legítimo derecho a poder plantearse libremente la posibilidad de estar acá o allá, indistintamente dependiendo de qué es lo que crean. Porque finalmente no es un tema de falta de convicciones, sino que definitivamente es de Son tener convicciones a ver, distintas. o ciertas flexi- cosas, o ser más flexible, flexibles. digamos. Pero Claro. ahora, Voy a pedir la palabra. de inmediato apenas termine. Ahora, dicho eso, creo que insisto, digamos, este es un momento en el que se terminan premiando las convicciones de los republicanos y enhorabuena y los felicito, tienen una gran responsabilidad, ojalá, y yo sé, espero, digamos, que estén a la altura de aquello, no me cabe la menor duda. Yo creo que van a seguir el camino Carlos Frontaura, no el camino de no hacer, yo me acuerdo cuando incluso, digamos, gente como Luis Silva morigeraron sus opiniones en los últimos meses, de no querer una nueva constitución, que lo decían expresamente, Sí, lo decían expresamente, sí. bueno, Pero ya que estamos lea- en, pero, ya perdón, estamos en en esto, eso, digamos. lean la entrevista Por eso, completa, por eso, Porque si hoy queremos día- discutir, si queremos discutir con altura No. de mina, que es lo mismo que estábamos criticando, leamos la entrevista completa, porque ese es el titular. Ya, De Luis Silva, pero lee sí, la pero entrevista lo de completa y Luis te Silva, das cuenta que amigo lo que mío, él no plantea estoy hablando del titular es de la algo semana hace dos mucho más pero profundo. no estoy hablando de hace 2 semanas, estoy hablando de cosas mucho más atrás. Pero ha cambiado y precisamente esa misma entrevista a la que tú te refieres denota un cambio también. Porque del no queremos una nueva constitución, ya estamos en esto, ok, tratamos de Si no hacerlo lo la mejor queríamos. posible, está bien, pues No no la la queríamos, pero y es dado que legítimo está- no quererla. El Sí, 80% de los chilenos queríamos una nueva constitución, eso quedó de manifiesto Bueno. en el plebiscito, y está bien, es cosa de que nos pongamos de acuerdo para ver cómo lo hacemos para que funcione. Yo creo que esa es la clave. Ah, no, está corriendo para acá. Ah, No, sí, no, sigamos conversando. nosotros legítimamente no queríamos, y te podría decir, oye, ¿por qué? Porque creíamos que todos los males y los problemas que le estaban achacando a la Constitución no eran culpa de la Constitución. Ujú. Pero aquí quiero hacer un punto sobre lo que dice Marcelo. Mira, yo creo que es difícil cambiar de principios así de rápido. ¿Por qué? Porque hay que distinguir dos cosas. Es que los principios no se pueden cambiar. No, O sea, yo creo que uno... tú yo- puedes cambiar, tú puedes... Digamos, o sea, Tú, cuando Ay, uno puedes adquiere cambiar, la- tú puedes cambiar tus convicciones, tus principios, pero no tan rápido. Eso a mí me genera un poco de resquemor, ¿ya? es como, claro, sí, Pero hay sí que entiendo, distinguir dos sí. cosas, Sí, ¿no es sí, cierto? me Porque pensé en el catolicismo. yo puedo sí. tener principios, por ejemplo, sobre el rol del Estado, donde digo, el Estado tiene que estar al servicio de las personas, pero tú tienes que distinguir que lo que te puede cambiar más rápido es la concreción de ese principio y cómo se aplica, ¿ya? Que tú sigas manteniendo el mismo principio y que nosotros, por ejemplo, sigamos manteniendo los mismos principios de aquí a 10 años, 15 años, 20 años, no tiene nada de inmovilista. Al contrario, es porque si tú logras la convicción profunda de que este principio es bueno, por ejemplo, un principio como la subsidiariedad, donde decimos, ¿sabéis qué? Esto tiene que estar al servicio de la persona y el Estado tiene que estar funcionando en función de la persona, o por ejemplo, el principio de la vida, donde tú dices, yo no es que esté a favor o en contra, porque creo que es más o menos popular. Yo creo que estoy a favor o en contra porque considero que, por ejemplo, lo que se está gestando ahí es una vida humana y del mismo valor. No, y eso no te va a o cambiar sea, en el tiempo, ¿no? por Eso supuesto no va a que no. cambiar en 10 Obvio años, que 15 años. Entonces, Por eso creo que eso, la hay cosas forma- que son inamovibles. la forma cierta- en que tú concretas ese principio es distinto. Y eso puede ir variando y se puede ir acomodando los tiempos. Y yo creo que eso es precisamente lo que hay que ir acomodando ahora. No hay que enamorarse del método, ¿ya? No hay que enamorarse de la forma de llevar ese principio a la práctica. algunos determinados principios. Yo te quiero poner un ejemplo personal. No, Hace, siempre tú puedes 20 estar años- aprendiendo. o sea, hace 15 años atrás, 16 años atrás, se aprobó la ley de divorcio. Va a estar Fuad, digamos, y probablemente ahí va a ser más entretenida esta conversación en esto. Yo, en lo personal, 20 años atrás era absolutamente contrario al divorcio.
Entre medio me divorcié, por supuesto. Es obvio. Es pura Lógico. gatica. Porque al final del día la vida te va llevando a lugares donde tú no tenías que Totalmente. estar. Y que tiene que ver con las vivencias de Es como, uno, es de como cada cuando Fito uno. Páez te dice el tiempo a mí me puso en otro lado. Es Sí. verdad, si la vida es así. Y por eso yo en eso cuando me hablan de que los principios son inamovibles y que son... No, yo creo Yo de que dije que son depende... inamovibles. No No, lo dijiste tú. no, sí sé que no lo No, tú dijiste, no lo no. dijiste. A ver, No. cuando la gente plantea que los principios son inamovibles, a ver, depende. Pues revisemos bien, veamos para atrás, veamos para adelante. No todo tiene que ser necesariamente inamovible. O sea, alguien digamos... Creo que era Jaime Guzmán en algún minuto que hacía digamos, la ironía respecto a este punto. El Che Guevara fue tan irreductible en sus ideas que estuvo dispuesto a morir por ellas, igual que Hitler. O sea, Ay, presumemos, por favor, ha presentémoslo llegado a primero. sumarse al panel Perdón, Fuad Saín. Un aplauso Y para Fuad, preguntémosle, que está con nosotros. Gracias. preguntémosle a Juan. Fuad qué siente ahora que ya pasó el otro capítulo de la convención, habiéndolo vivido desde adentro. Sí. Bueno, yo la verdad es que estoy un poco preocupado, la verdad. Más allá de las declaraciones, estoy preocupado de que de alguna manera prime en la discusión constitucional justamente esto de que acá son mis principios, los principios de los ganadores, los que terminen imponiéndose. Yo creo que eso fue la causa del fracaso de la convención anterior, porque una constitución es por definición un pacto, es un acuerdo, donde lo que uno tiene que establecer es un marco común de entendimiento. Y por lo tanto los principios que uno puede tener no tiene por qué renunciar a esos principios, pero tampoco puede pretender en una discusión constitucional imponérselos al resto. Lógico, Porque creo que ese es un error, Total. porque no puede ser simplemente una constitución que represente a quienes comparten determinada visión de la sociedad. La constitución tiene que representarnos a todos. Pero yo creo que eso Y lo saben muy bien los y yo espero republicanos, que, yo espero que eso efectivamente, que uno lo escuchó en algunas declaraciones ayer, efectivamente se transforma en una realidad, pero cuando nos dicen nuestros principios son irrenunciables en esto, nadie le pide que renuncien a sus principios, pero que estén dispuestos a co-construir con otros. ¿Para qué? Para que de alguna manera cerremos definitivamente la discusión constitucional. Yo creo que el país no resiste más incertidumbre, para que seamos capaces de poner la mirada no en la coyuntura ni en el pasado, sino que en un horizonte hacia el futuro, sí, en que nos podemos poner de acuerdo. Y yo creo que yo que viví el proceso anterior y que fue bien traumático cuando algunos quisieron clavar la rueda de la fortuna, ¿ya? Y que pensaron que en realidad el resultado de la elección de convencionales era como de alguna forma el fin de la historia del país, ¿ya? Y que ellos tenían que imponer su visión de la historia. Y como dijo Stingo, aquí la música la ponemos nosotros, los términos los ponemos Andado, nosotros. como el loco ¿ya? de Stingo. Pero lo que pasa es que eso fue mucho más allá de una frase. lógico. Eso fue una conducta, fue una actitud permanente dentro de la convención. Y cuando yo, que estuve por el apruebo y que hice todos los esfuerzos porque esto resultara, le decía, pero mira, o sea, ustedes tienen que construir mayorías para que esto después se apruebe. O sea, no, si vamos a ganar, porque después lo vamos a poner en binario. O esta o la de Pinochet y no hay ninguna posibilidad de que se pierda. Esa soberbia nos llevó a un fracaso gigantesco, ¿ya? Y yo creo que el país necesita serenidad, necesita capacidad de ponernos de acuerdo. Y yo sinceramente espero que los grandes ganadores indiscutibles ayer, que el Partido Republicano, digamos, ¿ya? Que son los responsables de este proceso, demuestren al país que tienen la madurez democrática suficiente como para poder lograr que la nueva Constitución o el plebiscito que tengamos el 17 de diciembre no sea entre la de Pinochet y la de Kast, sino que efectivamente sea una nueva Constitución que refleje el nuevo pacto que Chile se quiere dar para las futuras generaciones. Si lo hace el Partido Republicano, creo yo que va a dar una muestra de espíritu democrático, de capacidad de conducir y dar gobernabilidad gigantesco, y espero que sea capaz de hacerlo. Sí, pero Fuad, hay una cosa que es muy real también y que tiene que ver con que en algún momento uno siempre habla que queremos llegar a acuerdos. Esto se viene hablando desde el año pasado, ya llevamos un año hablando de los acuerdos, de los acuerdos, de los acuerdos. Y la realidad es que finalmente en la política el único acuerdo que se vio fue el de las 40 horas, por ejemplo, y que ya, ahí. Y hay otras cosas que han tenido muchas complicaciones finalmente entre los políticos. Entonces, ¿y quién ganó ahora? Los dos extremos. El centro no ganó. Entonces, porque esa es la realidad. Los centros ¿Y por qué no ganó? estuvieron Bueno, ahí. yo creo que ahí está la pregunta. Exacto. La es que eso es pregunta, lo ¿por qué no creo ganó hay el que centro? Yo cuestionarse creo que el eso. centro, ¿sabes por qué perdió? Por lo menos el mundo de centro-izquierda. Porque ellos pensaron que una decisión táctica, dos listas, una lista separada era suficiente. El problema era de credibilidad. Porque justamente la DC, el PPD y los radicales se la jugaron por la prueba de un proyecto que era neomarxista, refutacional. Entonces, cuando se la jugaron por la prueba, abandonaron a su electorado.
¿ya? Abandonaron a su electorado completamente. Entonces, yo escuchaba a Carmen Frey hablar de que no queremos una constitución refundacional cuando fue el rostro del apruebo. Sí, claro. Entonces, ¿quién le va a creer a Carmen Frey, digamos, Sí. ¿ya? En ese discurso? Entonces, su problema no era táctico, el problema era de credibilidad. Y cuando tú abandonas a tu electorado, entonces Y la después palabra del día, consistencia. no puedes pedir, Consistencia, yo no puedes pedir después que ese electorado siga confiando en ti. Ahora, yo creo que la lógica de la polarización, sobre todo con el sistema político que tenemos actualmente, es súper compleja. Mira la discusión de pensiones. Llevamos 15 años discutiendo las pensiones. No, yo eso ya no se puede yo pasar participé más. en una mesa que duró 6 meses con el ministro Valdés, donde trabajamos todo sobre la base del informe de la Comisión Marcel y la Comisión Bravo, que estaba del Partido Comunista hasta la UDI. Y llegamos a un acuerdo. Y fíjate que la UDI estaba de acuerdo y la Renovación Nacional también. Pero estábamos muy cerca de las elecciones. ¿Sabes lo que nos dijeron? Mire, estamos de acuerdo, pero no vamos a votar a favor. ¿Por qué? No, porque ya era casi seguro que ganaba Piñera la elección, porque esta reforma la va a hacer Piñera. Y votaron en contra de ellos y el Frente Amplio y se rechazó. Y después cuando estaba Piñera en el gobierno, era los cambios que negociábamos, y a mí me acusaron prácticamente de traidor porque aprobamos la idea de legislar los demócratas cristianos en la Cámara de Diputados porque había que discutir y avanzar, y era bien parecido a lo que hoy día se está discutiendo. Pero los que hoy día están gobernando lo bloquearon y ahí murió y no lo dejaron que aprobara una reforma de las pensiones. Y hoy día, entonces, la derecha, ¿tá?, bloquea la discusión de las pensiones. Y mientras tanto, perdón, es así, si ni siquiera se han sumado a las mesas. Entonces, ¿y qué es lo que ocurre? A las mesas de conversación. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que los viejos siguen esperando 15 años. Siguen esperando 15 años. Entonces, yo creo que al final del día, y creo que si nosotros hoy día, creo que después de la elección de ayer, tenemos una presión aún mayor de que lo que se ha generado, donde hay un mensaje claro para el gobierno que también le cuesta ceder, se transforma en un incentivo a construir acuerdos de verdad, porque el problema que ocurre, y ahí Michael Sandel decía, mira, los populistas tienen un punto, decía que el populismo surge cuando la democracia liberal no es capaz, ¿no es cierto?, de resolver los problemas, y la gente siente que los problemas se acumulan y no se resuelven. ¿Por qué? Porque sobre todo con sistemas políticos como el nuestro, donde no hay incentivos a la colaboración, donde tiene un Congreso con pocas facultades, lo que le queda es el bloqueo, donde tiene un presidente de la República que tiene hartas facultades pero escaso poder porque tiene un sistema un Congreso súper atomizado, al final el que gobierna no puede cumplir con lo que comprometió, el Congreso tiene súper poco poder y por lo tanto lo único que le queda es ladrar, digamos, y eso hace que la gente esté cabreada. Y mira, hace apenas 2 años, estábamos eligiendo la convención de la lista del pueblo. Hace apenas 2 años. Sí, claro. Y hoy día estamos eligiendo la convención de los republicanos. ¿Ya? Lo quiero decir, esto obviamente lo digo como... Es bien injusta la comparación. Pero lo que te quiero decir si tú quieres, es si que tú esto demuestra lo democrático, dinámico que es la política. Lo que estoy diciendo es bien injusta la comparación. No, si no estoy comparando, estoy diciendo un tema de realidad, de que aquí hay una ley de péndulo. ¿Ya? Vale, aquí hay un péndulo y la política es dinámica. Sí, entonces, si tú dices que hoy día, si los republicanos no aprovechan esta oportunidad, podemos terminar nuevamente con un péndulo para el otro lado y sería terrible. ¿Y cómo la tienen que aprovechar? A ver, lo primero es que la comparación de partida es bien injusta, ¿ya? Porque aquí nosotros no estamos proponiendo refundar el país, no estamos proponiendo ninguna de esas cosas que proponían los extremos izquierdos del país. Nosotros estamos planteando una postura clara que cualquiera la puede encontrar quizás en la UDI de los 90, en la UDI de los 2000 y que ellos fueron abandonando. Sí. Y en ese tiempo no todos lo andaban gritando por todos lados diciendo, mira, que son extremos, que son extremos. Estaban defendiendo sus posturas y listo. O sea, y el tratar a alguien de extremo es simplemente un mecanismo bajo, diría yo, para tratar de cancelar y no entrar a debatir en el fondo. ¿Ya? Eso es lo primero. Después hay que decir una cosa bien clara. Fuad nos está acusando de que nosotros queremos obstruir o no sé qué la reforma de pensiones. De partida me ha tocado participar en esa reforma a mí. Entonces, ¿por qué el gobierno tiene la obsesión de crear mesas cuando tú tienes mesas que están funcionando desde los 90 y se llaman comisiones en la Cámara de Diputados y en el Senado, donde tienen la representatividad de los distintos partidos, pero tienen que estar constantemente tratando de validarse afuera de la instancia democrática, de la instancia institucional? Y eso yo creo que no está bien, porque tú puedes trabajar previamente en la misma comisión algún acuerdo, puedes juntarte con las distintas bancadas, que el mismo ministro ahora Elizalde está haciendo el esfuerzo, yo lo he conocido, me cae bien, está haciendo el esfuerzo de juntarse con las distintas bancadas.
Sí, cosa que antes no hay- sabía, pero hay déjame condiciones político-técnicas, terminar, hay Fuad, distintas déjame instancias, terminar. no todo se tiene que reducir. Sí, pero es simplemente que ahí. déjame terminar, po. Mira, y lo otro es que siempre llevamos mucho tiempo hablando de los acuerdos, que no se les olvide que el Transantiago fue un acuerdo. Las reformas tributarias anteriores fueron un acuerdo. Entonces tú tienes Eso acuerdos. no es verdad. ¿Cuál fue el acuerdo? ¿Fue un acuerdo? Son mentiras. No, Transantiago no fue una No acuerdo. fue un Transantiago acuerdo, llegaron a un no, acuerdo no, ¿Se acuerdan? Fue una hermosa imposición del No, de gobierno hecho, de Lago y Bachelet, digamos. no pasó por No pasó por el Congreso. Así que está O equivocado. sea, salvo el presupuesto, digamos. Pero mira, Tú tienes lo que pasa muchos acuerdos, en el tiempo, ¿ya? Donde tú te das cuenta después que el acuerdo no es un fin en sí mismo, el acuerdo es un medio. Y lo importante de esto es que el fondo del acuerdo sea bueno para el país. Y eso es lo importante, porque tú me puedes decir, oye, que tenemos que sacar a como dé lugar una reforma. Lo bueno para el país solamente lo que ustedes creen que es bueno. Ese es el problema. Nunca lo hemos Yo creo que planteado ahí así, yo pero déjame reivindico- terminar. Yo hombre. reivindico, por ejemplo, el rol de Patricio Pero Olmos, mira, que sin tener mayoría es fue que capaz es de poder difícil. construir grandes acuerdos de la reforma Cuando tributaria, invita a la reforma dialogar, pero laboral, me corta ya, cada y vez que logró estoy logró construir esos acuerdos. Yo creo que tienen un valor. ¿Ya? Entonces, yo Mira, sinceramente creo que el fondo de esto fue el contenido del acuerdo. Sí, pero ustedes se han... Mira, ustedes... El contenido del acuerdo, y en eso pero- Yo podemos estoy llegar. tomando palco acá. Pero mira, Yo los miro, digamos. Mira, No, porque- ustedes se restan de las mesas de conversación. Por eso digo, yo no sé Ustedes cómo van a llegar a un se acuerdo. restaron del Va a estar acuerdo para el nuevo proceso constituyente. Sí, que Porque Yo no creo que estábamos de hasta acuerdo la hora, con ese- entonces, hasta la hora cuando no no han estamos de demostrado acuerdo- vocación de acuerdo. No, cuando ¿Ah? no estamos de No lo han acuerdo con algo, demostrado. ¿por qué tenemos que forzadamente entrar? O sea, porque, ¿Sabes por porque a qué? ver, porque porque uno cuando cuando dice que dialoga- tenemos que... No, porque ¿sabes sí, por lo mismo qué? que se dijo en un Porque Podemos principio. uno dialogar, nosotros porque teníamos cuando- otra porque postura. uno Y cuando nosotros dialoga- perdón, Fuad, nosotros estábamos en la mesa constitucional. Pero la Nosotros constitución nos no era retiramos. para toda la gente. Nosotros nos Eso es retiramos lo y que se nosotros dijo ayer estábamos. por todos Y lados. Ruth- La constitución Ruth no la estamos haciendo para los Hurtado partidos. estaba en la mesa constitucional y nosotros nos habíamos retirado. Pero claramente, a ver, un poco. ¿Por qué? Porque Si no estábamos de si acuerdo una en la con- si conducción una que se estaba constitución, llevando. Benjamín, si una Entonces dijimos, bueno, constitución se no queremos hace llegar a para otra la convención. gente, evidentemente tienen que ceder. O sea, No, porque obvio. es lógico, porque ellos quieren no cobrar, por ejemplo, no subir los impuestos, bajarlos, quizá. Y otros quieren subirlos. Claro. ¿Y, Tenemos que estar y siempre dónde se llega al renunciando medio? Es que esa es la a nuestra pregunta que les hago postura. yo a ustedes, porque no ¿Sabes tengo por nada qué? que ver. Ya, ¿Cómo que se eso- llega al yo lo- medio frente yo a lo- dos? ¿sabes No, por qué? porque una cosa es renunciar a tu No, postura total y otra cosa es ¿sabes- buscar sabes por puntos qué? de acuerdo. Está bien, ¿tú sabes por qué? Porque cuando nosotros, a nosotros nos plantean todo el tiempo una reforma tributaria que suba impuestos, que suba impuestos, que suba impuestos, que agrande el Estado, cuando nosotros lo queremos achicar, entonces nos dicen, no, es que ustedes Por se eso lo quisieron digo. sumar a Bueno, una reforma que agrandaba al Estado. no, pero Pero si mira, nosotros queremos achicarlo, Uno está bien, está muy bien. Si usted, entonces se puede llegar a puntos de Está acuerdo y muy lo bien, pero lo hacemos que yo en te el quiero Congreso. decir es que cuando uno entra a un diálogo para construir un acuerdo tiene que estar dispuesto a convencer, pero también a dejarse convencer. Tiene que estar dispuesto, ¿no es cierto?, a que de alguna manera lo puedan persuadir cuando es buen argumento. Y uno también tiene que entender que hay que respetar ciertos principios democráticos, ¿ya? Si hay un gobierno que ganó por votación popular con un programa, ¿ya?, determinado, uno lo que tiene que buscar es la manera donde, generando la menor cantidad de externalidades negativas, etcétera, pueda también sacar adelante su programa. Eso es parte del respeto al principio democrático, no simplemente poder bloquear lo que quiera hacer un gobierno. O sea, yo creo que, en definitiva, si el gobierno ya, plantea que se requieren más gastos en materia, por ejemplo, para poder mejorar la pensión general garantizada, universal, la PGU, etcétera, para poder condonar el CAE, más allá de que si efectivamente va a ser viable o no con la realidad económica en la que estamos, uno tiene que discutir. Entonces necesitamos recaudar más. ¿Ah? Y cómo entonces, y ahí es donde uno puede decir, ¿de dónde recaudamos más? ¿Ah? ¿Hay mejor o peor Sí, pero que ahí instrumento? viene de nuevo lo Pero eso no es mismo. así, po. Eso no es así, mira, si, ¿Cómo que no es así? es que no es- Hay muchos economistas que plantean Te que voy a la pedir gran algo, revolución te voy a pedir un democrática detalle es hablando. No, pero Sí. bueno, Que está bien. desgraciadamente, por alguna razón de la vida, he terminado en el medio de ustedes Sí, dos, sí, digamos. no, Lo cual me tiene en una posición decente, digamos. Claro. Es una posición No. bien extraña, digamos. Ahora, lo que yo quisiera plantear es que yo comprendo la lógica de los principios y incluso, digamos, su predecesor en la UDI, digamos, hablaba de que ustedes eran irreductibles, digamos, los graníticos, digamos, como les planteaban. Guzmán planteaba mucho de eso. Yo entiendo también, por otro lado, una Y lógica eso se de... parece mucho al Partido Comunista. En cierto modo, sí, sin ser peyorativo, de alguna forma el tema de las convicciones hace de que finalmente uno quiera mantener, digamos, su propia postura, digamos, frente a la de los demás, irreductiblemente. Por otro lado, tú mencionabas a Patricio Elwin, y creo que con mucha razón, la década de los 90, que provocó los 30 años posteriores de los cuales el Frente Amplismo tanto ha renegado, generó una necesidad de acuerdos.
Y hubo gente que a nosotros en Renovación Nacional nos trató de traidores, de que nos vendimos por un plato de lentejas y cosas de esas, por haber llegado a acuerdo precisamente con la democracia cristiana en su momento, en el sentido de llegar a ciertos acuerdos tributarios, la reforma tributaria. Y claro, nosotros con la democracia cristiana en algún minuto pudimos a lo mejor haber llegado a tipo 2015, 2016 a un acuerdo de la estructura política que por Dios que nos habría ahorrado problemas, en una de esas no hubiéramos tenido estallido social. Entonces, porque no solo era el cambio del sistema electoral, también era el cambio del sistema político. Entonces, y probablemente habría hecho más ¿Ah? Yo estaba diputado. ¿Y votaste a favor del cambio del sistema electoral? Sí, por supuesto, voté a favor. Pero del sistema electoral, o sea, en el sentido del sistema político. No hubo cambio del sistema político. O sea, sistema electoral. Claro, Pero determina en buena y parte esto- el sistema y político. eso no alcanzó a llegar a acuerdo definitivamente porque el acuerdo de Renovación Nacional Democracia Cristiana no terminó prosperando al final. Hubo gente que lo bloqueó desde un lado y desde el otro. Es cierto. Entonces, ¿a qué quisiera llegar yo? Creo que es cierto y es legítimo de que ayer se impuso una cierta postura respecto del resto. Ustedes arrasaron. Los felicito. Muy bien. Democráticamente participaron en un proceso. Tú me preguntabas hace un rato si yo consideraba que el Partido Republicano era un partido no democrático. No puedo decir eso. Es un partido que participa del proceso electoral, un partido cuyas bases institucionales son democráticas. Ustedes son democráticos. Yo creo que nadie puede cuestionar eso. Lo que sí tenemos que ver ahora es cuál es nuestra capacidad para poder llegar a acuerdos entre nosotros, con ustedes, con la centroizquierda, con la izquierda, para efectos de poder tener una constitución que nos una. Sobre todo en el debate constitucional. Ay, O sea, que esa no hay que frase, confundir, no existe esa no hay que frase. confundirlo con la ¿Qué cosa? coyuntura. Pero es que fue, Es que ¿sabes lo que pasa? llegaste tarde en la no sé conversación. quién Eso lo conversamos Está bien, antes pero- con Marcelo. pero no hay ninguna otra y lo dejamos posibilidad. más que claro. Si nosotros Sí, pero- queremos pero- llegar a acuerdos, pero- y mira el rol que ha jugado Carlos pero- Frontaura en la comisión Está experta. bien. Yo espero, Entonces, por eso te digo, tú llegaste espero a que sea sacarnos así. muchas cosas que ya las habíamos Yo digo conversado que, todas. lo que yo digo es que cuando, yo por eso que no era partidario que nadie tuviera los 3/5, que ninguna fuerza política por sí mismo tuviera los 3/5. ¿Por qué? Porque de lo contrario, la tentación hegemónica es muy grande, ¿ya? Y yo creo que el país no resiste más eso, no resiste más esta tentación de imponerle nuestra mirada al resto, al que piensa distinto, a aquellas minorías relevantes. Bueno, ocurrió que hoy día hay un sector que tiene los 3/5, ¿ya? Entonces, lo que yo digo, la responsabilidad que tiene ese sector es mayor, ¿ya? No solo de aprender de los errores de quienes tuvieron de alguna manera los 2/3 en el proceso anterior, sino que en definitiva de dar y demostrar la capacidad de ofrecer gobernabilidad a nuestro país. Y eso significa no renunciar a los principios, pero estar dispuesto a entender de que hay ciertos elementos que de alguna manera se tienen que incorporar, aunque nosotros no seamos capaces de compartir aquello. ¿Por qué? Porque esto tiene que, para llegar a acuerdo hay que ceder, hay que ceder, O sea, hay que si no es ceder imposible. frente a ideas que evidentemente todos claro. nos parezcan Pero vamos- que se puedan llevar a cabo. Tomamos, pero- por ejemplo, un punto particular, Carla, para ejemplificar esto, porque Fuad hablaba de la reforma de pensiones. Por ejemplo, No está en la Constitución. no, No. pero es un tema donde nosotros sí estamos dispuestos a ceder en puntos que consideramos que pueden ser un avance, que pueden destrabar esto, pero no queremos ceder en puntos que consideramos que pueden ser tremendamente peligrosos para la sustentabilidad del sistema en el futuro. Como por ejemplo, a mí no me gusta una AFP estatal, ¿ya? Pero yo sí podría estar abierto a conversarlo, a pesar de que es algo que no me gusta, ¿ya? Crear más empresas estatales, no es algo que a mí personalmente me mueva. Ahí tenía Pero por una- ejemplo, sí. cuando tú hablas de una cuenta nocional, que va a ser una cuenta ficticia y no sé qué, no sé cuánto, yo te digo, eso es tremendamente peligroso, porque está la tentación, no de este gobierno, de De cualquiera, cualquiera. de que se pueda llevar la pelota para la que casa. sea Entonces, escrito, lógico. esta No, pero, caricatura de a que ver, no, que mira, pero que eso- no quieren pero ceder, eso- que no quieren acá, que no Oye, quieren allá. eso, Oye, las cuentas nacionales existen en Suecia, existen en Canadá. sí, o sea, pero ¿sabes, existen pero perfectamente ¿sabes y por qué funcionan existen muy la- bien. No, hay pero ni- ¿sabes por qué existen las cuentas nacionales en Suecia y en Canadá? Porque están transitando de un sistema de reparto a un sistema de capitalización individual. Y el cambio de un sistema de reparto a un sistema de capitalización individual es muy caro. Por lo tanto, tienen que pedirle plata a los contribuyentes para usar esa plata Bueno, para pero- subsidiar las pensiones actuales. Pero lo que y queda claro es que luego, el único sistema con lo que va funciona, sobrando de eso, lo con único lo- que pero de- funciona pero- es el sistema mixto. pero que me vaya a dejar Sí, terminar, no. pero Si en si Chile te- tenemos un si te- sistema mixto, tenemos No, una no tenemos PGU un que es. sistema mixto. no tenemos una un PGU sistema que es mixto. solidaridad. No tenemos un sistema mixto. ¿Cómo no va a ser solidaridad no, eso? No es un sistema mixto. No Es un sistema mixto. El sistema Sí. mixto es el que tiene un componente de reparto y un Sí, componente de pero- capitalización pero sí, individual. Pero no es Tú universal. tú tienes una PGU, la pensión, tú tienes una pensión- PGU, pero PGU es que, no a es ver, universal. ¿puedo terminar? Pero no es verdad. Es que, ¿puedo terminar o no? Sí, Tú pero tienes una es PGU cierto. que se financia con impuestos generales, por lo tanto es solidaridad, es reparto. Y tú tienes la cuenta individual que se financia con tus contribuciones. Sí, pero mira, Que digamos, sea universal o que no sea universal, o sea, si es ese una tu condición que si le este estás es tu poniendo ánimo de tú. conversación donde, Es una donde te gusta escucharte a ti nomás, estamos fritos no, para porque la tú me has para interrumpido como convención. 5 veces, no, yo Ah, estoy estamos tratando de fritos, terminar la estamos idea. fritos. Esperen un segundo, yo Estoy les tratando de quiero terminar la idea hacer nomás, una Juan. pregunta que es distinta a todo lo que estamos hablando, que tiene que ver con las personas que votaron nulo o simplemente lo dejaron en blanco. ¿Qué va a pasar con ese grupo de votantes?
¿Por qué creen ustedes que se dio eso también? Porque es un grupo muy importante. Pero 2 millones de personas. a ver, desde el punto de vista porcentual, ya no hay una gran diferencia con lo que pasa en todos los procesos desde el punto de vista porcentual. Es cierto, ¿ya? es cierto. Está más o menos en los márgenes, quizás el nulo un poco más que los blancos en el margen, el mismo porcentaje, y los nulos un poco más arriba. Sí. Claro, pero viendo las cosas que se dan sí, en Chile, No, los frente nulos a están la un poco situación. tapados. pero no es demasiado más arriba. Lo que ocurre con el nulo es que estamos en un proceso en que había poco interés también, donde la gente muchas veces ni siquiera sabía por quién votar. Lo que sí yo creo que, y eso explica, mucha gente ante la confusión, la desinformación, terminó votando Blanco, nulo. no, Y eso sí. y creo que sería totalmente aventurero decir por qué votó nulo, si eso es algún tipo de señal. No, yo creo que simplemente la combinación Que de no le voto pasaron el obligatorio con un proceso con poca información Sí. y que tuvo poca difusión. Hay mucha ¿ya? gente que votó hay mucha gente que no tenía información hasta el día de ayer. Eso hay que hacer una crítica también Pero al eso gobierno. sí, Pero hay que hacer una crítica al gobierno en eso. eso. Habla mal Pero tiene un de, tema, de perdón, nosotros. Marcelo, mira, hay un tema, así que yo eso, lo de ayer, creo que es la elección donde las conclusiones políticas son más nítidas ya que en cualquier otra elección parlamentaria, por ejemplo. ¿Por qué? Porque con la realidad de poca información que había, la gente votó por la lista, por la fuerza política que de alguna manera lo representaba, por el lema, claro. como Sí. se Ya, dice sí. en los politólogos. Sí, sí, sí. Se votó por lema, ¿ya? Sí. Entonces votaron republicanos, votaron Chile seguro. Entonces, porque en las elecciones parlamentarias hay mucho voto personal, que ese gallo no es, pero es trabajador o me gusta por esto otro, lo conoce porque ha estado en los comités de vivienda, etcétera. Entonces, hay de alguna manera un componente más despolitizado, más personalizado en ese tipo de votaciones. Acá no fue así porque ninguno era incumbente, ¿ya? Y por lo tanto el voto personal, digamos, de retribución a algo era muy menor. Y por otro lado, había poca información de quién eran los candidatos y qué pensaban los candidatos particularmente. Entonces la gente votó políticamente. Yo creo que desde ese punto de vista creo que ¿Cómo se el explica, análisis Rodríguez político Gans? respecto de cómo se movió políticamente el país es mucho más certero que analizando resultados de otras elecciones. Yo creo que eso es un fenómeno que es bien interesante y va a servir. Pero hay que también visualizar un par de cosas. Yo no sé si tú revisaste, digamos, a mí me llegó harta información de votos, digamos, me imagino que a todos nos llegó. Había muchos votos nulos de gente que votaba por la lista completa. Había mucha desinformación en el proceso. Hasta el día de eso ayer está bueno, me tocó entonces, ver los llamados telefónicos que uno le hacen sistemáticamente. Creen que uno algo entiende de estas cosas, digamos. En los llamados que uno recibía ayer, digamos, me preguntaban, oiga, ¿y se puede votar por la lista completa? ¿Si hay que votar por uno solo? Sí, hay harto de eso había también. mucha desinformación y ahí hay que hacer una crítica al gobierno. El gobierno no, así como el gobierno en el plebiscito del 4 de septiembre hizo campaña expresamente por una opción política y gastó recursos hasta el infinito, digamos, respecto de cómo poder instruir a la gente para aquello. En esta elección hubo una prescindencia completa del gobierno, no en cuanto al rol que le corresponde, que no le corresponde, que le corresponde mantenerse abstenido, digamos, que es el tema de no intervenir electoralmente. Pero sí hubo una abstención completa del gobierno de no informar sobre el proceso. Y eso me parece tremendamente preocupante, porque si el gobierno empieza a decidir cuáles elecciones le convienen y cuáles no, para efectos de determinar cómo informa respecto de ellas, es que el gobierno no está cumpliendo su función. Marcelo, eso está mal, Estoy de acuerdo con evidentemente, Marcelo. pero espera un poquito. O sea, no podemos tampoco cederle toda la responsabilidad al gobierno en un sentido, porque nosotros tenemos la responsabilidad de informarnos. ¿De acuerdo? Por supuesto, no tengo por qué que el gobierno esperar que me diga algo a mí. Yo soy la que... Entonces, ¿en qué punto nos ponen a nosotros los chilenos? Entonces estamos absolutamente desinformados, no nos interesa nada de lo que De está acuerdo, pasando con la cuando uno- política. cuando uno Es repartía una panfletos, muy mal mirada. Cuando uno en la es muy campaña malo. repartía panfletos y se encontraba con que gente te decía, oye, ¿usted sabe qué elección es la próxima semana? ¿Ah? Bueno, entonces por eso se explica entonces que cómo ¿sabes lo lo que, pasa? Yo que creo gana lo que no gana. Pero Claro. eso también tiene, yo le veo algo positivo, ¿ya? Porque producto de qué es lo que es, de que había menos efervescencia, ¿ya? Y yo creo que nosotros tenemos una oportunidad única en la historia de nuestro país y son pocas en la historia de la humanidad de tener una discusión constitucional en un momento de relativa serenidad política, no de crisis. ¿Ya? Esto no es la crisis del estallido en que efectivamente la discusión estaba contaminada por esa crisis. Lo mismo ocurrió el 25, el 33. Hoy día tenemos, ¿qué decir lo del 80? Una constitución que se elabora, digamos, después de un golpe de Estado. Pero hoy día no, hoy día tenemos la posibilidad de tener una discusión democrática, más serena, ¿ya? Donde yo creo que lo que ha pasado, por ejemplo, con el comité de expertos, donde la discusión ha sido mucho más técnica y me parece muy bien, y menos polarizada y mucho más seria, se puede de alguna forma traspasar hoy día al Consejo. Y yo creo que el tener la posibilidad de discutir algo
más allá del fervor de la coyuntura, te permite poder colocar la mirada en el futuro. Yo creo que esa es una oportunidad, un valor. Probablemente si hubiésemos tenido un proceso con mucha efervescencia, con mucha polarización, ¿ya? La temperatura de ese consejo no hubiese sido el apropiado, que yo creo que fue uno de los problemas que tuvo la convención. La temperatura de la convención no te permitía tener una discusión racional respecto de cómo nos poníamos de acuerdo para porque había mucho la nueva independiente, constitución. mucha izquierda y mucho, o sea, yo creo que de verdad yo no siento que estemos en una situación tan tranquila, yo siento que estamos en una situación muy tremenda, porque muy difícil, porque yo nunca había visto, no sé, un gobierno que no es de verdad absolutamente debilitado, sin tener ninguna posibilidad de avanzar. Ciudadano, lo viste igual debilitado. Yo creo que eso no es verdad. Yo creo que tiene un gobierno debilitado, pero eso ha pasado. O la propia presidenta Bachelet, después del caso Cabal, quedó también tremendamente debilitada. O sea, Lagos yo creo que después del Mocate, claro, Lagos después del Mocate, yo creo que en definitiva eso ha ocurrido. ¿Ya? Yo quiero decir que ayer, ¿ya?, me reafirmó una cosa: lo mejor de este gobierno es el presidente Boric. Lo mejor de este gobierno. ¿Qué diferencia, por ejemplo, cuando uno ve a Petro en Colombia, cuando ve a estos tipos que realmente no tienen convicciones democráticas? ¿Ya? Y yo creo que el presidente Boric es garantía de democracia, de que respeta los resultados, de que entiende los procesos políticos. ¿Cuál es el problema del presidente Boric? Es que no tiene liderazgo respecto incluso de lo suyo, ¿ya? El problema del liderazgo y de las coaliciones que no están a la altura que algo que de la inexperiencia de su equipo de gobierno. Que algo que habíamos comentado también, el problema también no tiene que ver solamente con que Boric sea lo mejor de su gobierno, tiene que ver con un problema más práctico, que al presidente Boric se lo come el diputado Boric. Absolutamente. Y a ti que te tocó compartir cámara con él, digamos. Tú eres de la casa, ayúdame, tengo que hacer una pausa, por favor, Dios mío. A ver, Marcelo. Yo no soy el ayuda de memoria de nadie. A mí no me pregunte porque ya he cambiado los nombres varias veces. Pero mira, estábamos hablando de cómo poder llegar a acuerdos, creo. Sí, me quedé ahí, ¿no? exactamente, Claro. en los acuerdos. No. Sí. Estamos hablando también del clima del país, que tú Sí, estábamos claro. diciendo que en realidad Esa yo creo era que la- el problema que tenemos hoy día es un problema económico, de un problema de seguridad complejo, pero creo que ese clima de polarización política que vivimos hace un par de años atrás, hoy día no está tan acentuado, y creo que eso te permite tener una discusión mayor, ¿ya? Y con más tranquilidad respecto al tema constitucional. Obviamente eso no significa que el país esté estupendo, no, hay problemas serios. Yo creo que de alguna manera eso influye, porque las personas tienen emociones, tienen sensaciones, y la gente vota más que un voto racional. Ya está absolutamente comprobado que vota por las emociones. Yo creo que la emoción del temor, ¿ya?, del temor ante lo que ha significado la escalada de la delincuencia, el crimen organizado, del narcotráfico, también explica en gran parte los resultados del día de ayer. ¿Ya? Aquí hay un voto desde el temor, donde la gente quiere que se reponga un poco la autoridad, ¿no es cierto? La gente quiere que aquí el Estado tenga un rol mucho más importante en establecer un clima de mayor seguridad, de mayor tranquilidad. Y eso creo yo que es lo que influye determinantemente. O sea, más allá de un plebiscito al gobierno, no, todo eso se mezcla, pero quizás lo más importante es que en todas las elecciones la gente vota por emociones, por la esperanza, por un sueño, por la rabia, por el temor que moviliza el voto. Yo creo que el día de ayer la emoción predominante fue el temor, ¿ya? Fue el temor, ¿ya? Y también fue, de alguna manera, ratificar el malestar con lo que hizo la convención anterior, ¿ya? Y por eso es que uno ve que el resultado de las fuerzas de Chile Seguro, más los republicanos, ya es prácticamente lo mismo que el resultado del rechazo y el resultado de la lista de gobierno de la prueba. Porque de alguna manera, más el PG. Ahí, de alguna manera, se ratifica eso. Es decir, mire, ya no queremos que se repita ya el papelón que hizo la convención anterior. No quiero que me vuelvan a proponer una constitución experimental neomarxista como la que propuso la convención, ¿ya? Y por otro lado, quiero que las fuerzas políticas se preocupen de darme seguridad, porque mi principal emoción hoy día es el temor a que la delincuencia se está consumiendo en nuestro país. Eso es lo que yo creo que... Yo creo que no es solamente una emoción, es una realidad. O sea, y con respeto, Fal, pero es bastante conveniente que cuando no le va bien a tu sector la emoción predominante sea el mío, cuando le va bien es la esperanza. Yo creo que no es así. Yo creo que hay personas que también tienen la esperanza en que se recupere la seguridad.
Tú lo puedes mirar de distintas formas. Pero aquí, más de un rol preponderante del Estado en la seguridad, es que el Estado... El partido no compitió ayer, Espérate. así que no. Sí, es verdad. La verdad que tú estás en Los demócratas demócrata, está bien, pero No compitió ayer. me hiciste perder el hilo. ¿Viste? Mira, yo creo que más que un rol más preponderante del Estado en los temas de seguridad, es que el Estado haga la pega en los temas de seguridad. ¿Por qué? Porque el gran llamado a mantener el orden, el gran llamado a mantener la seguridad, no son necesariamente los propios civiles, es el Estado. Por algo uno le entrega el monopolio de la violencia física al Estado, para que mantenga todo en orden. De la fuerza. ¿no? La fuerza. O sea, Que la violencia. De la fuerza. Pero desde un punto de vista práctico, creo que no Tiene es... toda la razón, ese es el Pero, término. sí, pero lo que ustedes dicen no es incompatible una cosa con la otra. Al final del día hay una emoción predominante que está basada en un hecho. Es Ese cierto. lo se puso de ese. Sí, yo estoy en el medio. Estoy en el medio. Ustedes me dejaron en el medio, así que yo estoy ocupando mi emoción del medio. Entonces, no es incompatible. Y yo creo que tampoco es incompatible eso con el sentimiento que motivó finalmente no solamente el estallido social, sino que después el proceso constituyente posterior. De alguna manera hay ciertos temas que todavía no nos hemos hecho cargo como sociedad. Lo hablábamos el otro día. Todavía sigue siendo un riesgo para las mujeres meterse en el metro, digamos, y que no las manoseen. Todavía sigue siendo un tema saber en qué parte... Es que podría eventualmente, dependiendo de cómo nos articulemos como sociedad, todavía sigue siendo un riesgo para una persona, todavía de alguna manera, digamos, estar condicionado por el lugar donde nació, por el colegio en el que estudió, etcétera. Toda esa clase de demandas que en el fondo subyacían en el llamado de la gente que terminó plebiscitando la Constitución y rechazándola a la actual, digamos, por un 80%, todo eso subsiste. Lo que pasa es que también se le agregan otras necesidades y otras realidades como las que has planteado tú muy bien, Benjamín. Efectivamente, la gente hoy día tiene una necesidad de seguridad y tiene una necesidad de Estado eficaz y eficiente en eso, sin duda. Ahora, probablemente, digamos, la Carla con mucha razón nos pregunta, ¿cómo resolvemos eso? O más bien, ¿cómo, digamos, eso puede estar plasmado en la Constitución? Yo creo de que es un... A ver, hablábamos de que ciertas cosas que pueden estar en justicia, que pueden estar en la fiscalía, que pueden estar, digamos, en la modificación, la creación de la defensoría de víctimas. Hay muchas cosas que probablemente aporten a eso. La pregunta es si eso es solamente una Constitución, y la respuesta es no. La Constitución es mucho más que eso. Es un marco mucho más amplio. Pero yo creo que no podemos desconocer una cosa, que hoy día es el sentimiento predominante, pero también eso no significa, tal como bien dice Marcelo, que algunas de las causas del malestar que fue objetivo, que lo vivimos, más allá de que nadie comparte la violencia y nada, pero efectivamente hay un malestar por las bajas pensiones, por la nula descentralización del país, por la falta de participación ciudadana, hay un malestar, ¿no es cierto?, por el sobreendeudamiento de la clase media. De eso tenemos que hacernos cargo, el costo de la vida altísimo, digamos, y tenemos un problema grave, ¿no es cierto?, en materia de ingresos, lo que ocurre con las listas de espera en salud, etcétera, eso sigue ocurriendo. El tema es cómo tenemos respuestas que sean efectivas, porque sobre la base del eslogan de defender la educación pública, ya el movimiento estudiantil terminó matando lo que quedaba de educación pública, ver lo que ocurrió, ¿no es cierto?, con el Liceo de Aplicación, con el Instituto Nacional, con el Barros Arana, etcétera. Pero aquí tenemos un problema al cual también tenemos que hacernos cargo. No es que esa agenda se anuló completamente, que hoy día la única agenda es la de la seguridad. Por cierto que hoy día tiene una prioridad la agenda de la seguridad, porque sin seguridad no podemos crecer ninguno de los demás derechos. Pero no nos podemos olvidar de lo que subyace ahí, porque o si no, en 2 años más podemos estar, como digo, con el péndulo para el otro lado. Pero pregunta, ¿ustedes creen que los ciudadanos de alguna manera están viendo que la derecha le puede salvar sus problemas? Porque finalmente en la derecha están los economistas, o sea, está las lujas, ¿está cierto? Los que ponen la plata en el país. Y hay un problema económico que es potente, yo creo que a nadie no le ha pegado en el bolsillo lo que se está viendo hoy día. Y creo que también ahí hay un punto muy importante, aparte de la seguridad, porque sin seguridad no hay nada, pero sin plata tampoco. Sí, Entonces, nunca estuvo mejor la economía del país que cuando gobernó la centroizquierda. Cuando gobernó la concertación. Es que el tema, claro, Nosotros en el gobierno Piñera creamos 1 millón de empleos, pero bueno, sí, hay un punto. Pero el tema no va en que este de acá tiene más plata, el de allá tiene más plata, es que tú como país puedas crear las condiciones para que se vaya formando empleo, para que vaya creciendo el país, para que se vaya desarrollando. Pero por eso queda en la visión de la derecha, que es la derecha la que quiere movilizar el país en términos económicos, la inversión. La pone dentro de sus prioridades, pero yo creo que Juan tiene un punto en eso. O sea, hoy en día la crisis de seguridad
es lo predominante, ¿no es cierto? Pero atrás de eso se esconden muchas otras cosas que hoy en día siguen latentes ahí. El transporte, la vivienda, la salud. O sea, hay muchos temas. Salud es un tema gravísimo, vivienda es un tema gravísimo, inmigración es un tema gravísimo, y todos están escondidos hoy en día es que salud bajo nos toca, espera, el manto hay de temas que nos tocan absolutamente a todos. La salud a todos, la seguridad a todos. Porque la migración de alguna manera, perdón, se puede vivir, pero la gente del norte la vive mucho más. O sea, hay gente que realmente es un problema le pega más para ellos. Para Sí, pero de verdad, hay mucha gente que ni siquiera lo ve. nunca nos preparamos, porque al final eso también te impacta, porque cuando tú, al final del día, tienes políticas de salud y tienes una inmigración totalmente desregulada que te presiona aún más el sistema, oye, obviamente que eso tiene un impacto. Lo mismo en materia de vivienda, pero ¿cuál es, creo yo, lo que me parece a mí más complejo? ¿Ya? Yo estoy de acuerdo que lo de la lista de espera es tremendo, gente que se muere todavía esperando una lista de espera. Pero lo que la gente percibe es que hay cosas que se han deteriorado, porque durante mucho tiempo la clase media podía aspirar a la vivienda propia. Y hoy día ya no. ¿Ya? Y durante mucho tiempo, cuando tú le preguntabas a la gente si vivía mejor que sus padres, dice que sí. Y si pensaba que sus hijos iban a vivir mejor que ellos, decía que sí. Hoy día dice, sí, yo vivo mejor que mis padres, pero no creo que mis hijos vayan a vivir mejor que yo. Es decir, las expectativas del futuro para sus hijos en todas estas materias, en vivienda, en educación, en seguridad, ya son más negativas. Yo creo que eso es tremendamente complejo, porque eso te demuestra a un país que iba avanzando, a un país, ¿no es cierto?, que no solo se estancó, que perdió el lugar que tenía en América Latina, sino que empezó a deteriorarse en la economía, en la política, en la seguridad, en la convivencia. Y eso es tremendamente complejo, y por eso hoy día tenemos que, si no recuperamos la política y la convivencia, porque en todos los países del mundo la recuperación de la economía va de la mano también de la calidad de la política, ¿ya? Y si no recuperamos entonces esa convivencia, por eso que para mí, más allá del contenido, que yo estoy de acuerdo, no es cualquier acuerdo, pero en sí mismo tienen un valor los acuerdos, tienen un valor en sí mismo, porque eso es el valor de la gobernabilidad. Totalmente. Y sin gobernabilidad no da certeza y no da certeza para el desarrollo económico y social de los países. Son un medio. El acuerdo es una y el acuerdo puede ser un medio. Claro, el acuerdo puede ser un medio. No dejan de ser un medio. Pero la propensión a llegar a pero la disposición a llegar a acuerdos sí es un fin. Sí, estoy de acuerdo. Sí, la disposición sí. Sí, tú puedes tener la disposición y es una forma también. Sí, yo creo que en esto tú no tienes por qué onda regalar tus principios, y tú puedes ser una persona tremendamente flexible para la manera de escuchar al de al frente, para la manera de plantear lo tuyo, para estar dispuesto a encontrar puntos de acuerdo en lo que tú consideres también. Porque si tú genuinamente, por ejemplo, crees que hay algo que le va a hacer mal al país, supongamos que nosotros tres estamos de acuerdo en algo que le va a hacer muy mal al país, y la extrema izquierda nos dice, no, esto es lo mejor. Oye, es legítimo que nosotros digamos, ¿sabes qué? No, esto no nos vamos a sumar a eso, porque esto después vamos a pagar el costo. Bueno, así obvio, como se ha ido deteriorando el crecimiento del país, así como la clase media ha ido deteriorando los créditos, las distintas cosas, como cada vez es más lejano el poder tener la vivienda propia, producto de buena parte de la responsabilidad de una clase política, que yo concuerdo con Fuad, que en esto se necesita mejorar la calidad de la manera en que se hace política y de la responsabilidad. Porque muchos, en el minuto de los retiros, estaban pensando en la reelección, en el asiento propio o en la popularidad, cuando algunos sabían, y todavía sigue pasando, y algunos saben que es algo que le va a generar más daño que beneficio. Mira, yo cuando estaba en la convención sentía un alivio del punto de vista que yo era uno solo. Entonces decía, no tengo la responsabilidad de esta cuestión funcione, voy a empujar para que funcione. Valiente fue para estar solo en esa convención y sentir un alivio. Yo creo que conversaba con todo el mundo, ¿ya? Y traté de tender puentes y tratar de empujar acuerdos permanentemente. Fue mi obsesión permanente, o sea, decir, mire, que esto funcione, ¿ya? Y me encontraba muchas veces con una insensibilidad, con una soberbia y con algo que muchas veces se genera, que es este efecto que yo llamo del microclima, ¿ya? Que de repente se genera un microclima dentro de los órganos que piensan que, bueno, que lo que está ocurriendo ahí, somos el órgano más democrático de la historia de este país y todo, y poco menos que todo lo que pasaba afuera y las críticas eran puras fake news, que no era verdad y que éramos lo mejor, ya todo disfrutado. Hoy día ustedes tienen la carga de la prueba. O sea, ustedes están llamados a conducir este proceso. Y ustedes tienen la carga de la prueba de que no, gran poder, gran responsabilidad. De que no les ocurra lo mismo, de que no sientan de que en definitiva la realidad que se pueda generar ahí es
es la realidad del país. Nosotros ya lo planteamos, y nosotros lo dijimos, antes de que llegara acá lo dijimos, y aquí no pretendemos, y yo no quiero, yo como republicano no quiero que salga un candidato republicano electo mandándose un estingo, diciendo, mira, aquí los acuerdos los vamos a poner nosotros y el resto se nos suma o chao. No, o sea, acá tú tienes que sacar algo que sea bueno para el país, tienes que defender tus posturas, tienes que escuchar al de al frente, tienes que tratar de llegar a acuerdo y tienes que tratar de sacar algo bueno para el país y que se pueda aprobar el 17 de diciembre. Ese es el objetivo de este trabajo. Y entonces, yo entiendo que no digan, mira, tienen la carga de la prueba, pero esperemos a que esta cosa decante, porque hoy en día están todos, mire, no les puede pasar, no sé qué. O sea, yo encuentro que todavía los compadres recién los notificaron que salieron electos a varios y ya le están cargando los estingos, le están cargando los loncón, le están cargando todo. Entonces, déjenlo que tomen desayuno tranquilo primero. Convengamos en todo caso de que el trauma de la sociedad chilena respecto de cómo funciona la convención. Entonces, esa crítica, porque por ejemplo, esa crítica que me aplaudieron de los dos lados de la convención en un discurso fue cuando rechazamos el segundo informe de medio ambiente, que era una cuestión totalmente cuadrada. Sí. Y yo dije, mira, ¿sabes qué? En realidad esto, ¿ya? Esta cuestión tan desquiciado, no es casual, no solo responsabilidad de quienes han propuesto esto, también es que responsabilidad de ustedes, la derecha, que se opusieron durante mucho tiempo a cualquier cambio razonable. O sea, nos demoramos 11 años en el Código de Agua, que se hace cargo de gran parte de los problemas, ¿ya? Que tenía el Código de Agua en la versión anterior. Claro. ¿Ya? Gran parte, no todos, pero gran parte. Si hubiésemos aprobado antes el Código de Agua, a lo mejor no tendríamos esa propuesta que era absolutamente irracional que tenía la Convención en materia de agua. O la propia reforma previsional de Bachelet. Yo digo, mira, si hubiesen aprobado la reforma previsional de Bachelet, ¿ya? Jamás hubiésemos estado discutiendo, jamás estábamos discutiendo la posibilidad de tener un sistema. ¿Tenían la mayoría o no? ¿Dónde? ¿En la reforma previsional de Bachelet? No teníamos la mayoría. Sí, pero y aunque las hubieran tenido. Yo estoy de acuerdo contigo, ese es un tema que se tuvo que haber abordado en su determinado minuto. O yo le decía incluso, mira, y lo han hecho esperar. ¿Qué no hubiese dado Chile Vamos por haber aprobado el proyecto de constitución de Bachelet? ¿Ya? Pero bueno, y cuando te pones dedique y contención a los cambios, el problema es que el péndulo se te va para el otro lado. Yo creo que eso es lo que ustedes tienen ese desafío. No estoy diciendo que no lo vayan a hacer. Digo, tienen el desafío de conducir cambios razonables. Pero, a ver, pero si tú crees, por ejemplo, que el proyecto de Bachelet, genuinamente crees y con argumentos que no era el problema de las urgencias sociales en ese minuto, ¿por qué tienes que sumarte? Si tú crees, si tú puedes dialogar, porque el problema que tenemos, porque entonces el día de mañana, es que mira, no, pero es que mira la diferencia. El problema es político. Pero mira la diferencia. Entonces, si el día de mañana nosotros decimos, ¿sabes qué? El problema que tiene el país es que, supongamos un tema, tenemos que bajar impuestos. Y tú dices, ¿sabes qué? Yo no creo genuinamente que el problema sea bajar impuestos. Y conversamos y tú dices, mira, muéstrame tu posición. Perfecto, entiendo tu postura, yo entiendo la tuya. Pero tú sigues creyendo con argumentos que ese no es el tema. ¿Por qué te tienes que ir a sumar obligadamente? Eso es lo que yo no creo. Mira, ¿me entiendes? Tú puedes dialogar. En política tenemos la obligación de caminar y mascar chicle. O sea, tenemos que hacernos cargo de los problemas urgentes de la sociedad, pero también tenemos que hacernos cargo de que tenemos un problema de institucionalidad que tenemos que resolver. Y el problema de institucionalidad, en este caso, se resuelve con una nueva constitución. Entonces, es ahí donde está el punto. Tenemos que ser capaces de hacer las dos cosas. Va a ser trabajoso, mucho. Vamos a tener mucho esfuerzo en esto, probablemente. Vamos a tener que invertir mucho tiempo en diálogo, seguramente. Pero tenemos que hacerlo. La ciudadanía no nos está permitiendo aguantar un minuto más. Ya estamos en esto y tenemos que hacerlo lo mejor posible. El problema, Javier, que las prioridades son las sociales, no las políticas. Es cierto, pero gran responsabilidad de que no se puedan ir resolviendo muchas veces las políticas sociales tienen que ver porque el sistema político, en lugar de generar incentivo a la colaboración, te genera incentivo al enfrentamiento. Y eso, por ejemplo, este es el problema que tú tienes, porque a ver, los sistemas, te voy a poner un ejemplo, los sistemas presidencialistas como el que tenemos en Chile funcionan en todas partes del mundo con dos partidos, dos grandes bloques. Caso típico de Estados Unidos, ¿no es cierto? Estados Unidos tiene los republicanos, los demócratas, y por lo tanto la búsqueda de entendimiento es mucho más sencillo. Cuando tú tienes un sistema multipartidista, proporcional, lo que ocurre generalmente es que el sistema político, el régimen de gobierno, es un sistema parlamentarista o semipresidencial, ¿ya? Y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué cosa votó a favor? El cambio del sistema sistema lista. El sistema uninominal había que terminar porque lo que hacía... Sí, pero podías cambiar a un sistema que no fuera... Pero escondía completamente la realidad del país. Pues, estoy de acuerdo, pero tenía que cambiar un sistema que no fuera tan... Pero a mí me parece que había que avanzar hacia un sistema que no excluyera a fuerzas políticas relevantes
país, eso creo que es fundamental, no podéis seguir teniendo un candado a la democracia. El tema que tenía que cambiar, a mi juicio, también el sistema de gobierno. ¿Por qué? Porque los regímenes parlamentarios, lo que ocurre es que cuando tú construyes una mayoría parlamentaria, llegas a acuerdo a la mayoría parlamentaria, formas gobierno. Entonces, la mayoría parlamentaria es la que forma gobierno, ¿ya? Y eso hace que tengas gobernabilidad. Y por eso es que se ponen de acuerdo múltiples partidos para poder formar gobierno. Y hay una gran negociación macro, donde se renegocia el programa de gobierno, se renegocia la conformación del gobierno y por lo tanto tienes gobernabilidad. Ya hoy día lo que ocurre es que el gobierno, tú tienes un presidente que cada proyecto tiene que ir a negociarlo, proyecto a proyecto, incluso parlamentario a parlamentario. Claro, pero ya, si fuera en el bueno Congreso, ese es el tema, porque las discusiones no llegan a más allá. Ahí ya tomo el punto, es que ahí lo que pasa, ahí tomo el punto de Fuad. El sistema político está siendo tan miserablemente injusto con los proyectos que de repente ni siquiera los buenos proyectos salen. Exactamente. Claro, porque sí. Ya, o sea, los marginales, 40 Sí, horas, pues. cosas así. Pero hoy día tenemos un sistema que hace que las posiciones extremas dificulten de tal modo la resolución de los conflictos. Cuando no me refiero a posiciones extremas, no me refiero necesariamente a un partido a otro, me refiero en general a la imposibilidad de poder llegar a un punto de consenso. Pero hemos llegado a tal punto que al final ni siquiera los buenos proyectos tienen viabilidad porque finalmente el sistema lo impide. Y porque muchas veces, yo estuve ahí, por lo que muchas veces priman sobre otras cosas, pues la pasada de cuenta, de la negociación regional, es que ya, pero tienes que meterme un Ceremi, o que no sé qué cosa, es que no me sacáis a este gallo que me quiere competir, que está de Ceremi, entonces tienes que sacarlo. Claro, al final del día... Eso te termina pasando en el parlamentarismo, te termina pasando en la coalición de gobierno. En el parlamentarismo lo que ocurre es que tú haces una gran coalición macro, una gran negociación macro de programática y de conformación de gobierno. Aquí no, aquí tú tienes a un presidente, a un gobierno, el que sea, le tocó a Bachelet, le tocó a Piñera, le tocó que a Boris ya está tocando ahora, que tiene que someterse a una verdadera tortura china de que cada proyecto tiene que ir a negociarlo con cada bancada y como las bancadas no tienen ningún poder real, con cada parlamentario. Y por lo tanto se transforma esto en imposible. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la gente no se ve, oye, ¿sabes qué? Lo que yo veo es una bolsa de gato, donde hay una pelea permanente, digamos, entre el Congreso y el Ejecutivo, y los problemas no se resuelven. Ese es un problema fue precisamente de haber pasado del binominal a este sistema que te potencia la fragmentación, porque es distinto querer cambiar el binominal. Estoy de acuerdo con el punto, pero déjame terminar. Estoy de acuerdo con cambiar el binominal porque tú le puedes dar más cabida a otras fuerzas. Pero el tema cuando pasaron a distritos gigantes, donde eligen 7, 8 candidatos, sin duda. te entran candidatos radicalizados, te entran diferentes partidos pequeños que sacan 2 candidatos a lo largo de Chile, entonces son puros caudillos locales, y tienes que cambiar también el sistema de elección. Yo creo que ahí fue un error, y yo creo que es bueno también que lo reconozca, fue un error porque ese sistema permite una fragmentación. Distinto es que tú cambies el binominal hacia otro sistema donde le vas a dar más cabida, pero atajas la fragmentación. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, sobre todo en un punto. Y cerrando, primero que cerrando partido local. fuerte, no partido minúsculo. Y lo segundo, estoy de acuerdo contigo. Lo segundo estoy de acuerdo contigo es que efectivamente nosotros cambiamos el sistema electoral, pero no cambiamos el sistema político. Y eso no conversa. ¿Ya? Sí, o sea, al final, claro. estamos de acuerdo todos, ¿ves? Para que vean que los republicanos podemos llegar a acuerdo. ¿Viste? Estamos de acuerdo. Y ahí, Por favor, tenemos que llegar. efectivamente, el acuerdo de CRN implicaba en su momento las dos cosas, era el cambio del sistema electoral, pero cambio del sistema político para hacer algo coherente. Entonces tenemos una cuestión que hoy día es incoherente, donde el sistema electoral no conversa con el sistema político. Eso es verdad, tiene que estar en línea. Ingobernable. Total. ¿Ya? Ahora Ingobernable. sería Y por muy eso necesitamos una interesante nueva pensar constitución. y verlo desde el lado positivo de lo que va a Lo voy pasar a hacer a través ahora de una reforma, y Juan. que nos vayamos Sí, lo voy a todos hacer. como que a todos ustedes, a todos los políticos, les interese realmente decir ya, esto basta. Porque también ustedes tienen que hacer una reflexión frente a lo que pasó. Es como mirar también qué significa este regalo, quizá ya, no sé cómo uno lo puede mirar, como quiera, un regalo al republicano, un castigo a tal lado. También hay que mirarlo desde ese punto de vista, que la gente está cansada de ver siempre estas discusiones eternas y que no se llega a nada. Cuando hay buenas ideas, son buenas ideas, de cualquier punto de vista. Porque son buenas, pero son buenas para la gente y eso yo creo que es lo que falta pensar un poco, más para allá que más en el ego. Y veremos cuál es la propuesta de constitución que nos hace el señor republicano. Muchas gracias. Muchas gracias, Llamando Marcelo. al diálogo, Juan. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Benjamín. Oye, que estén muy bien. Muchas gracias y por a ti, supuesto nos Carla. encontramos nuevamente. Por supuesto. Nos vemos. Nosotros nos vamos a una pausa. Eso, sí, muy bien. Pequeña pausa, ya volvemos con más.